Mañana. No, ya no, tú. Ya se hizo todo lo que es precompetitivo, porque él ya estaba en Arsamenda ya estaba en aislamiento. Ya no tuvo contacto con él. No, también, vos te imaginas, nosotros preguntamos desde adentro y también los peruanos pueden preguntar desde afuera, así es. Claro, pero como te digo, el coronavirus es una realidad y hay que enfrentarlo como tal y se hace todo lo que se tiene que hacer. ¿Él ya abandonó Ipané? Ya. Ya se fue. Se fue para su casa, como se dice. ¿A dónde fue? A su casa, a cuarentena, a su casa, domiciliaria. Y bueno, doctor, esa información queríamos consultar con vos. Muy amable, doctor. Gracias por este tiempo, doctor. Vale, Arturo, a vos. Gracias, doctor Ricardo Quintana. Así las cosas con Arsamenda. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 600-9509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Morel, perdón, le puedo dar cuenta. ¿Qué dijiste, Ricardo? Yo creo que sin echar culpa ni mucho menos, simplemente poniendo un ejemplo, que Arzamendia pudo haber sido contagiado por Morel, por ejemplo. Morel salió el lunes pasado, si no me equivoco, o el domingo de la lista de la selección por el primer por caso sí se dio, los síntomas el domingo y da positivo el lunes. Y 5 días tarda para que te dé positivo, y Arzamendia pudo haber dado positivo antes, porque él es asintomático. Pero como le hicieron el estudio ahora, él dio positivo. Significa que así como se contagió Arzamendia, si se contagió de él pudo haber contagiado también a otro. Pero lo bueno es que decía que el resto del plantel ya se hizo y salió negativo. Por lo menos ahora. Claro. Igual se va a seguir haciendo el seguimiento. En 3 días te puede salir positivo, en 4 días. Claro, pero día a día. No, ahora no. Contra Venezuela es mi preocupación. Se van a hacer otra antes. Antes de Venezuela sí. No, contra Venezuela es mi preocupación que tengamos más bajas. Después del partido y antes. Repasar en selecciones sudamericanas también hechos similares de positivo. Sí. Lo que tendría que hacer Berizzo es tener algunos jugadores de reserva, entre comillas, entonces que estén ya aislados y en caso de... Por eso es la lista de 29. Sí, pero ponerle, 23 están... Ponerle tus arqueros, niño, que se te contagió. Justo, una casualidad, pero ponerle. Entonces ahí te complica la vida. Porque no podés traer a un jugador que se acopla a la selección sin que haga una cuarentena de 3 días. Pero qué sensible te da, qué delicado, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo planifico así esto y después puede cambiar, ¿verdad? Y en una zona sensible, porque si bien la duda era Arzamendia o Rivero, ahora tiene un jugador menos ahí Berizzo. Y no puede traer, significa que lo van a tener en cuenta a Junior como lateral. Pero no digo de titular, pero sí de lateral. Cuando se abrió la eliminatoria, en estas circunstancias ya sabíamos que eso podía pasar. O sea, eso es un hecho que está dentro de las posibilidades, de la probabilidad. Pero teníamos que tenerlo 5 días antes, no se puede porque no alcanzan, la fecha FIFA no alcanza. Es muy difícil de coordinar y tener la certeza. De todas formas, la preocupación subsiste para el siguiente partido, porque recordemos que, supongamos que Arzamendia haya contagiado a algún componente, a algún compañero suyo en la selección, y en el día del contagio no va a salir nada. No, claro positivo, que no. Así mismo. Eso tiene que pasar entre 5 y 7 días para que se manifiesten los síntomas y pueda aparecer en el resultado. Eso recién se va a cumplir la semana que viene. Justo en el partido más o menos. En la fecha del partido podrían aparecer algunos síntomas, o después del partido, si se cumplen 7 días, el próximo miércoles, al día siguiente del partido, hacerse el estudio y allí recién podrían aparecer. O sea, los jugadores hasta podrían jugar teniendo el virus
asintomático. Así mismo. Y contagiando a sus rivales, que es Así lo más mismo. triste. Y así de delicado. No estoy diciendo solamente por la selección paraguaya. En general. Por todo. En general. Por o sea, todo. General. Cualquier competencia Correcto. y no solamente la eliminatoria. Correctísimo. Cualquier competencia. Correcto. Puedo decir yo que Arzamendia tenía el cuidado doméstico, el casero. Y no le la pasó, casa no y le pasó vuelta nada. en Cerro. Ahora fue a encerrarse en la selección nacional. Sí, Y Ekerden fue uno de los primeros en que fue a encerrarse ahí. sí. Porque así fue. Cuando se hace la convocatoria de la selección nacional, los primeros llamados al centro de alto rendimiento o ahí en Ipané, Sí, los locales. los locales fueron. Y acordate, Arturo, que Coincidentemente los dos casos de locales. Mi Acordate- temor a los que venían de afuera. Morel está aquí, Sí. positivo. Arzamendia está aquí, por eso extrañamente. Pero o sea, ¿sabes los que qué? están aquí, ¿Sabes fue qué? aquí, ellos Llama- ya estaban bajo la burbuja. llama mucho la atención lo que dice Arturo con respecto a Arzamendia, porque tiene razón, jugó en Cerro 2 meses, 3 meses sin con los domiciliarios y no se contagió. Pero me llama más aún la atención, Arturo, compañeros, que Guaraní venía invicto, no tenía caso. Morel va a la selección y se contagia. O da positivo, no es que se contagia, da positivo. Algo está pasando. Pero después del partido de Copa también Guaraní dio positivo otro. Sí, Ahí tuvo dos pero casos. en ese momento no. En ese momento En ese todavía momento seguía no. invicto con Morel. No tenía Guaraní casos. No. Entonces es llamativo, es llamativo. El encierro es otra Pero cosa. de todas maneras cuando se produce, porque ahora vos tenés este partido y tenés el partido en Venezuela y tenés un vuelo de 6 horas y aunque estén alternando, ¿cómo se llama? Distanciamiento social, uno acá y el otro allá. Esto nos va a dejar de preocupar porque después del partido que jugás mañana, vos tenés el otro partido, estamos hablando el de Venezuela. Entonces es un tema que la parte... Y que Venezuela juega con nosotros también, porque va a enfrentar a un adversario sano es otra cosa que vos tenés la duda normal que se genera en estos casos, como va a tener Perú el día de mañana, como vamos a tener nosotros en contra de Perú también. También. O sea, que es un... Por eso dije, alerta a los peruanos también. Alerta. Si vos te pones Alerta, en la vereda cierto. de enfrente, en la piscina acá, en el otro lado de la mesa, te vas a dar cuenta que vos te preocupás y también los adversarios pueden preocuparse, porque va a comenzar la duda, la sospecha. Claro. Jugador paraguayo lo separaron y como ya va a aumentar. Y Después malos de- peruanos que son bien sensacionalistas. La gran libertad. Ellos son convoca. capaces de ponerte una tapa y jugamos contra los ¿Por qué infectados del No cuento. solo- así son no los solo- peruanos. por Los lo peruanos visto, son vos así. lees Bocón. No solo con Paraguay, sino contra el No, COVID. ¿sabes ¿sabes qué qué pasa? ellos son ¿Sabes así? qué Los pasa? peruanos son Vos así. niño, por El Bocón, favor. el Bocón. Vos lees el Bocón, no lees el Ibero. Y el No, él lee el 30% de los que Niño, estamos... Si es por el Bocón peruano, sí. Cagamos. O sea, lo que el Bocón peruano lo dijo. Bocón tiene ese... No sé, señor, me imagino que es una prensa Sensacionalista. Sí, sensacionalista. El Bocón, se llama luego el Bocón. Te dice todo. ¿Y qué hizo el niño? Se fue al Bocón. Se fue. Claro, Porque la dice, versión por de ejemplo, ellos. No, pues está bien. Niño va No, a no, lo es peor, que- al peor caso. Parecería que tengo yo ese pensamiento, todo lo contrario. Yo me pongo en la piel de los conociendo a los peruanos, no. Peruanos, colombianos son así. Peruanos, colombianos, la prensa, Sensacionalistas. Sí, la la prensa de prensa. ellos, no digo yo. Yo todo lo contrario. Para mí, Un sector, para mí un es sector normal de la- y un está sector de bien la que prensa. pase. ¿Por qué está bien que pase? Porque va a pasar y lo haga. Es más, hay jugadores que ya dieron un positivo. Para mí no hay ningún temor. Y está dentro de la situación. O sea, una vez que estás jugando con esto, hay jugadores que van a dar positivo. Así nomás. Valdano dijo una gran verdad una vez, yo siempre la tengo presente. ¿Te acuerdas de Valdano? Sí, Jorge. Jorge Valdano. El filósofo. Él Él no sabe quién es Jorge él Valdano. estudió, claro, contemporáneo, jugaba en el mismo mundial. Leí su libro. Exacto. Varios. La pasión según Valdano. Él estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid mientras era jugador del Real Madrid. Espectacular ese. Y piensa muy bien el fútbol. Y una de las grandes frases que él tiene dice, el fútbol es espejo de la sociedad donde se lo practica. Así mismo. Los mismos Correctísimo. vicios y las mismas virtudes. Así mismo. Se juega como se vive, decía. Y, por ejemplo, Así es. los vicios, hay corrupción en el fútbol. Sí. En esa sociedad hay droga, entonces hay droga en el fútbol. Hay virtudes también. Hay garra en el fútbol. ¿verdad? Bueno, entonces el fútbol es la sociedad, el reflejo de la sociedad. Sí. Y bueno, si en la sociedad hoy tenemos niveles, estamos en el pico de los niveles de contagio, el fútbol no puede No, ser no la puede estar excepción. exento, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ni si es la selección nacional. Sí. ¿verdad? la sociedad. Somos producto de la sociedad. Lo que pasa es que Por eso queremos... se llama credibilidad y quienes no somos Valdano y vivimos en carne propia los años del fútbol, nos dan derecho mucho más allá de una lectura respetando la literatura de Valdano. Totalmente. Los que vivimos en carne propia
podemos escribir un libro también. Vos además leer nunca. Te voy a decir, nunca, porque no todos tienen tu vivencia y entonces la experiencia es madre de la ciencia. La única forma de aprender es leer. La experiencia es madre de la ciencia. Vos viviste, no hay que desdeñar el conocimiento. de ninguna manera, ni por experiencia ni por lectura. Me encantan los que leen y me aplaudo los que vivimos la propia experiencia. Claro. Te pregunto, niño, si vos escribiste un libro alguna vez, ¿qué pasaba en la platea verde de Sajonia cuando practicaba la selección? No, espera. No, espera. Sí, me cae. Espera. Perdón. Mostrame un poco el libro trae eso. No hay libros. Yo estaba ahí, yo escuché. Y Valdano trae la idea de lo que vos estás contando. Brillante, Andrés. La idea. Vos estás contando un caso específico. Él trae la idea. Voy a contar 100.000 casos específicos, no uno. Claro. Él transcribe en la literatura lo que es el valor del estudio. De lo que somos en Paraguay, ¿verdad? Sí. Y hablan de, me parece muy bien que lo haga, porque yo, Valdano, una figura estelar, fue gerente del Real Madrid, dicho sea de paso, y un filósofo del fútbol. Sí. Cuando somos dentro de su filosofía de fútbol, ojo, claro, porque cada uno tiene la filosofía de fútbol, nadie es dueño de una línea futbolística. No quiero discutir contigo. No, yo tampoco quiero discutir. Voy a lo que dice Valdano de la sociedad y cómo son. El reflejo. Cuando vos le transmitís a alguien algo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir con lo de Alvarito Ayala primero. Primero pensamos mal y después se piensa. Porque si yo me voy a remitir a la selección nacional de los fracasos y el ambiente que se creaba en las selecciones anteriormente, cuando practicaban el Defensores a puertas abiertas, es otro mundo al de hoy. Vos escuchabas cosas que no podía creer. Totalmente. Pero Alfredo, por favor, ¿vos estás en una etapa posterior o no? No, en la etapa de Alfredo la gente era muy mal. Mamá. Ya era peor. Ay. Yo te voy a poner un ejemplo. Ayer contó fuera del micrófono una anécdota muy rica al respecto. Sí, pero esto no es un desafío de tu antigüedad ni de mi antigüedad. Yo te iba a decir, gracias a Dios estamos vivos. Porque los jóvenes muchas veces desperdician la experiencia vivida de los mayores. Hoy vos ves el complejo de la hotelería donde tiene la selección paraguaya. Y te da, ¿cómo le da distinción? Como al jugador de la selección le dice, mira dónde está, güey, cómo te cuidamos, ¿verdad? Y el jugador de la selección tiene que decir, mire dónde hicimos que llegue la asociación, porque ellos son los protagonistas principales. El jugador perdió la visión de su importancia. El jugador es el que construye todo. La asociación tiene, gracias a los jugadores. Está bien, yo quiero que te despojes un ratito. De tu colección gremialista. No soy gremialista, yo soy jugador. Bueno, soy jugador. Y también tenés que despojarte de tu condición de jugador, porque hoy estás en otra función. ¿Cuál es? La de opinar. Desde mi filosofía, de mi visión de jugador. No puedo dejar de ser. Ni gremialista tampoco. Bueno, no te vayas a enojar conmigo. Por ejemplo, yo te pongo un volante de alguien y vos me vas a decir, yo no puedo, porque yo no puedo opinar de un jugador sobre otro jugador. Por favor. Es lo mismo que vos le llames a un jugador y le digas, mira, tenés que jugar así, o movete así, que es que la gente quiere escucharte con la experiencia que tenés. Entonces, si el peso, la responsabilidad de esta selección falla contra Perú, Alfredo Mendoza, mundialista, no puede apartarse. No puede decir, no, vos sabés que Blas Rivero se fue y le tenía que cubrir el que se iba al cierre, pero no llegó. No, gracias a Dios yo ya no juego. El que tiene que asumir la responsabilidad es Rivero. No vaya a tener reserva para eso. Cuando yo hablé de la selección nacional y de los modelos de la sociedad de cada país, yo viví en carne propia el tema de la selección nacional y cómo se vivía anteriormente y cómo el jugador lo hacía. Yo te voy a poner un ejemplo y no me voy a ir lejos. La convivencia, la vivencia y los jugadores de selección. México 86, ¿quién sacó el pasaje de retorno antes del partido contra Inglaterra? Ni idea. ¿El gato? El gato. Pero ¿sabés por qué lo hizo? Como hacemos nosotros los periodistas. Nosotros nos vamos a un viaje al exterior y no hay pasaje y nos vamos a la ventanilla y tenemos probabilidades. Ganamos, nos quedamos. Y me ocurrió y digo, yo quiero marcar mi pasaje de retorno. Y yo marco, carajo, mi pasaje de retorno. Y a mí no me van a decir antes ni nacionalista, porque primero marcaste tu pasaje de retorno. Y te voy a decir dónde nos pasó, Arturo. En Sudáfrica 2010. Todos marcamos para octavo de final, que era el techo de Paraguay. Y Paraguay pasó a cuarto y tuvimos que remarcar el pasaje. Claro. Pero no porque... La desconfianza. La desconfianza. Pero la gente acá... Pero la gente acá... No, porque está bien, Arturo. Vos estás trayendo
al ejemplo de aquel Mundial 86 donde el morbo de la gente ya dijo, no, esto ya vendieron los... Así mismo, y voy a lo de Valdano, me pescaste, voy a lo de Valdano. Valdano escribe las sociedades que somos. Y esta es una sociedad así. Esta es una sociedad así. Sí, esta es una sociedad. Y tenemos que corregir. Claro. Tenés que hacerle entender. Por eso te hablé yo. Pero, digamos que progresamos mucho, Arturo, en ese sentido. Hoy, no sé si la gente... 50% mejor. Mal pensada como antes. Progresamos. Si acá estuviera Quino, el de Mafalda. Quino. Quino, perdón, gracias Andrés. Quino, el de Mafalda. Y escribiría lo que escribía Botti. Que también tenía esa. Vos te pones percepción. Te pones en la platea de Sajonia, la silla de color verde, desteñida ya, y vaísche. Las que terminaron en Olimpia son, ¿verdad? Platea baja. No, y a los excombatientes de la guerra del Chaco le mandaban al norte, ahí atrás del arco. Abajo. Y eso es una falta de respeto a nuestra historia. ¿Por qué te enojas con... Pero me enoja eso. Me enoja ¿Cómo eso. se llama lo de humano? Los excombatientes. Sí, y lo eliminaban ahí. ¿Y qué nombre tiene el estadio? El defensor del Chaco. Y él tendría que estar al Yaité con una cabina. Sí, al Yaité ya me fui ya lo... Pero, está bien. entonces esas son las cosas que no coinciden. No coinciden. Ellos... ¿Sabe qué? Los alumnos de un colegio tienen que tomarle la mano a los excombatientes y llevarle al mejor lugar del estadio. Y, señor, mi respeto, y si se puede poner firme, que se ponga luego firme. Esa es una forma de construir respeto hacia los que hicieron. No decirle, defensor del Chaco, atrás del arco. Esperana. Esa, bueno, no coincidía antes, y ahora con el tiempo tampoco coincido. Disculpe. Ya no hay más combatientes, hay poquito ya. Sí, ya nos quedan. Hoy hay poquito y ese lugar destinado a los combatientes desapareció hace muchísimos años. Claro, quedaba. ¿Cómo desapareció de nuestra mente, de nuestro pensamiento, la importancia que tuvieron en su momento? Un poco tu filosofía, Alfredo? ¿Me permitís? Sí. Para ir otra vez a lo anterior. Sí. Sin dejar de reconocer la razón que tenés. Sí. Porque vamos a tener que tratar ¿qué programa es el tuyo? Sexto y ya. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y CA. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocúpate menos y disfruta más. En Punto Farma, descarga gratis nuestra app para comprar rápido y fácil. Escanea el código de barras en los productos y encontrarás precios al instante. También podrás saber cuál es tu Punto Farma más cercano de acuerdo al lugar donde estés. Y además, creamos un recordatorio de medicamentos para que nunca más te olvides de tomarlos a la hora exacta. Encontrar nuestra app en Play Store y App Store. En Punto Farma cuidamos tu salud y belleza. ¿Cómo te vas, Sasa? ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Bueno, fuiste presentado en San Lorenzo, vos, Matías, no es Jiménez el nombre. Martín Jiménez, pero vos sos goleador histórico, Andrés tiene todos los datos. Con 149, quiere decir que tus 150 goles vas a hacer con San Lorenzo, vio Sasa. Y sí, o sea, esa es la meta personal, digamos, era que me había propuesto. Y ojalá y se dé, y bien, anoche hicimos la presentación del club, o sea, firmé el contrato, todos los documentos y ya oficialmente jugador del Deportivo San Lorenzo. ¿Cómo se dio? Tenía dos ofertas, tenía la de Luqueño también vos, Sasa. Sí, había charlado también con la gente de Luque, hablé con el Flaco, también había hablado con el Presi, con Celso, con Humberto también, con Martín también, y estuvimos charlando ya hace un par de semanas atrás inclusive, o sea, hablando de cosas, ¿verdad? Y como también con la gente de San Lorenzo, y se dio a hablar con San Lorenzo y estoy en el club. Y bueno, Andrés Adolfo Riquelme tiene 149. Sí, señor, 42 de ellos marcados para Cerro Porteño, 30 goles dejó en Sol de América, 49 goles hizo para Libertad, 23 en Capiatá y dejó 5 en Guaireña. 149 goles
el futbolista con mayor cantidad de goles desde 1906, desde que el fútbol organizado en Paraguay está vigente, el que hizo mayor cantidad de goles. Le privaron a través de algunos penales llegar a 150, que fue su objetivo personal, que lo dijo aquí en Fútbol a lo Grande. Cuando le pasó a Hernán Rodrigo López y pasó a ser el máximo goleador de la historia del fútbol paraguayo, él ya se había fijado la meta de llegar a 150 goles. Y bueno, paulatinamente fue creciendo en su cantidad de tantos hasta estirar ese récord hasta 149. Y ahora va a poner a San Lorenzo, muy probablemente, como el club que tenga al futbolista que por primera vez llega a 150 goles en el fútbol paraguayo. Después vamos a ver a cuánto estira su récord. Santiago Salcedo tiene 39 años. Estoy seguro que con San Lorenzo va a ser el gol 150. Ahora, la pregunta es, ¿va a ser el último torneo de Santiago Salcedo el Clausura 2020? ¿Va a seguir jugando? ¿Va a cambiar de camiseta? ¿Con cuál va a ser su último gol? ¿Y en cuánto va a dejar esa cifra? Esa es una historia que todavía está por ver. Y responderle pues Andrés Sasa. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va, Muchas Sasa? preguntas. Ya, Andrés, pero me dejaste ahí medio pensando, ¿viste? Para que me dé un poquito de luz, ¿verdad? Sí. Me dijiste, o sea, en tu explayamiento, ¿verdad? En tu preámbulo dijiste desde 1906. ¿Qué significa eso? O sea, ¿viste que no Y claro, no entendí muy bien eso. el 8 de julio de 1906 comenzó el primer campeonato del primer torneo, la primera fecha del primer campeonato organizado en Paraguay. Antes no había fútbol organizado en Paraguay. El 8 de la Liga Paraguaya de Fútbol se funda el 18 de junio de 1906. 20 días después comienza el primer campeonato organizado, que lo gana Guaraní. Al año siguiente otra vez Guaraní, y ahí va el fútbol paraguayo. Desde 1906 se juegan campeonatos oficiales en Paraguay. Si uno suma los goles individuales de cada jugador desde 1906 hasta hoy, el futbolista que más goles tiene en toda la historia del fútbol paraguayo sos vos, 149. No, viste, yo no sabía que era desde 1906 el tema de la Claro. Soy ignorancia, pero viste, prefiero ser ignorante 10 segundos que... Sí. No, y vergüenza de preguntar. Viste como que escuché nomás y no sabía, la verdad que estaban otros, sinceramente. Seguro que mucha gente cuando decimos es el goleador histórico, de repente no tenía bien claro tampoco qué significaba histórico. Histórico es en toda la historia del fútbol paraguayo, el que más partidos, el que más goles convirtió. Patito Aquino, por ejemplo, el que más partidos jugó, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cuando uno habla de un jugador histórico, está hablando de toda la historia, desde que comenzó el fútbol organizado en Paraguay. Sí. Claro, sí. Gracias. Bueno, Sasa, San Lorenzo. Tenés nuevos compañeros, Delio Uruguay, Martín Jiménez, que estaban solos, Teodoro Paredes, vos. Va a ir sumando gente en San Lorenzo, lucha por la permanencia en la categoría. Y ese es un riesgo también que vos corres, porque hay que sacarlo del fondo de San Lorenzo, César. Sí, más allá del riesgo, es un desafío bastante importante por todo, por la situación, a ver, no sé si complicada, pero incómoda que está el club. Eso yo soy consciente, ¿verdad? Pero también soy consciente del potencial que hay del club, de lo que me habló el presidente, de lo que pude comprobar en estas horas que estuve, de lo que hablé con el entrenador. O sea, al Roberto ya lo conozco ya hace tiempo. Y son desafíos que por ahí uno necesita a veces, ¿verdad? Y la verdad que yo contento, o sea, feliz de ser parte de este nuevo proceso y a ver si podemos llegar al objetivo propuesto ya de inicio de temporada. Sasa, ¿te fuiste de Guireña para no incomodar por diferencia contra Radio Duarte? No, en diferencia no, nunca. No, o sea, a ver, más bien fue por cosas ya extrapolítica, por decirlo así, ¿verdad? La instancia yo creo que el fútbol es un estado de ánimo para jugar el fútbol. Es demasiado importante el estado de ánimo, y había momentos por ahí que no se dan las cosas nomás, pero no, diferencia nada contrario. Con la dirigencia muy bien, con la gente muy bien. ¿Con el técnico y con Troadio? Con el técnico bien, o sea, tampoco me tocó conversar mucho con él ni nada por el estilo, pero nada, o sea, profesionalmente muy bien. Me tocó jugar siempre. No, bien. Muy bien, está bien hecho el comentario, nos parece muy oportuno que lo hagas también, que te fuiste allá a Villarrica y ahora volviste a la capital. No,
sí, y también por, además, no es que la familia influyó mucho, pero sí también tiene un gran porcentaje, ¿verdad? Más por los chicos, y por eso fue por la decisión y que hablé con el presidente para comentar que tenía la propuesta y que quería quedar por acá. Te hago una pregunta, el penal, el segundo, porque... Tranquilo, perdón. Ese es Alfredo Mendoza que hace ruido. Sasa, quería interrumpir. Después ya tener el placer de preguntarte algunas cositas. Bueno, Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué haces, Sasa? Goleador, temible goleador. No sé si vas a pasar los 60, pero por ahí cerca vas a estar. Seguí nomás la charla con Alfredo Mendoza. Un abrazo, Sasa, y te felicito. Ya no existe tanto, ¿viste cómo es? Viste que cuando vos llegaste frente al arquero. Sí, no es fácil, ¿verdad? pero ese cuando llegaste frente al arquero y temblaste para tocar a un costado. Viste que temblaste y le tocaste a un costado ahí. Saliste corriste no allá. El pase a la red. Te cuento, Alfredo, que Santiago firmó ya contrato con Arturo para cuando deje el fútbol, así que cuidado. Un placer. Porque Santiago está haciendo calentamiento. Y te hizo una pregunta importante. No me quiero mantener en mi ignorancia. ¿De dónde viene la historia del goleador? Importante. Te felicito, Sasa. Éxito. Bueno, gracias. Éxito. Sasa, Sí. acostumbrarte a no decirme más che. No, pero... Bueno, voy a... Como el comandante te dirá. No, el Arturo, comandante... no decís mucho che. Yo no te di esa confianza, Sasa, todavía. ¿Qué? No te di todavía esa confianza que me da cada 2 minutos che. Cuando te da casa, ¿sabes qué te va a decir? Yo creo que sí me dijiste, ya por decir que fui. Cuando, bueno. no sé si dijo Bien, no, no. pero cuando no compartíamos parecer y vos te enojalo a veces. Vos tranquilo, Sasa. Sasa, vos viste la imagen, mira que sos un tipo de ida y vuelta en el fútbol, ya tus años lo decía Andrés, te preguntaba si con esto cerrás, si seguí o no. La cara de... del Valle le hicieron el penal, ¿verdad? Sí, vaya, sí. Él te pidió patear o vos le dijiste déjame yo tiro. No, pidió patear. No le pidió. No tenía, yo creo que no me dijo. Está bien. Sasa, todo esto que está pasando ahora dentro de la situación del fútbol, de este caso excepcional, contanos cómo está viendo vos el desarrollo del fútbol a nivel local, sudamericano. Sabés que dio positivo Arzamendia, que pudo haber sido tenido en cuenta para este partido contra Perú, que no va a jugar. Todo este clima que se vive es totalmente raro, Sasa, La verdad que es una pena que porque más allá de raro, creo que hay mucha incertidumbre. Y como que, viste, al fin y al cabo, seguimos todavía expuestos a un montón de cosas. Porque, viste, o sea, le pasó ahora a Santiago, estando en la selección, estando con los compañeros, o sea, encerrado, ¿verdad? Y decido, pucha, qué locura esto, tío. O sea, como que genera, o sea, yo creo, o sea, como yo te hablo ahora, me estoy explayando como padre de familia, genera ciertas dudas y cierta preocupación, nada más que nada por los chicos. Porque, viste, Santiago, o sea, están así con todos los cuidados, y que pum, le sabe a esto del COVID, sigue generando muchas dudas de las que ya hay ya, a nivel país y a nivel mundial. O sea, yo hablo a nivel país más que nada, por todas las cosas que pasaron. Correctísimo. Así es, ¿verdad? Correctísimo. Y la oportunidad de un mundial, estamos hablando, perdón, de la eliminatoria, estamos hablando... ¿Vos no tuviste mucha eliminatoria, Sasa? No, yo no tuve la suerte de estar mucho en la selección. Tuve la suerte sí de pasar momentos muy buenos del fútbol, pero en mi época, digamos, cuando por ahí... también tengo la suerte que hice goles todos los años, ¿verdad? Pero no me habían llamado mucho. Andrés. Santiago, vos sabés que ese es un dato curiosísimo lo que acaba de decirte Arturo, porque si uno repasa la lista de los goleadores históricos del fútbol paraguayo, el primero que pasó 100 fue Mauro Caballero, muy poca selección nacional. Después a Mauro Caballero le pasó Juan Eduardo Zamudio, también muy poca experiencia en la selección nacional. Después a él le pasó a Hernán Rodrigo López, que siendo uruguayo nunca jugó, por supuesto, por la selección paraguaya. Y después le pasaste vos, que tenés partidos en selecciones absolutas, tenés partidos en eliminatoria contra Bolivia en el 2005, por ejemplo, en el 2017 contra Uruguay.
tenés experiencia, pero muy poco, ¿verdad? Es una característica, parece increíble, el jugador que juega en el fútbol paraguayo, por más que haga muchos goles y sea goleador histórico, es como que no le despierta interés al técnico de la selección, no sé qué. Pero voy a sacar un comentario, Andrés Adolfo Riquelme, Sí. salvo que esté equivocado. Mundial 2010, salvo que esté equivocado, hablando de 9. Luca Barrios, ¿dónde estaba jugando? En ese momento... ¿Dónde estaba Aedo? En Alemania. ¿Aedo? En Alemania, España. ¿Tacuara? En Portugal. Portugal Benfica todavía. Benfica. ¿Roque? Benfica. Roque en Inglaterra. Vos fíjate que del último, salvo que esté equivocado, de los 9 de Sudáfrica, que es donde Paraguay llegó, los 9 Sasá jugadores que estaban fuera y no estaban dentro. Los 9, digo. Fíjate vos el detalle. Sí, no, a ver. A lo que dice Andrés, el 9 de afuera, no el 9 de adentro. No sé, ahora creo que hay un caso excepcional como Bobadilla acá adentro. Sí. Pero por ahí a mí me tocó, por ejemplo, estar afuera y tampoco, o sea, fui llamado a selección en ese proceso, digamos. Cuando por ahí, más bien me iba afuera, por decirlo así, ¿verdad? O sea, específicamente después de Argentina, o sea, en época del Tata, ¿verdad? Y bueno, de todo un poco, Deli Orué, Martín Jiménez, Teodoro Padres, se va a sumar probablemente al Dodera, ex Sol de América, a San Lorenzo. ¿Y cómo está en el promedio San Lorenzo, Andrés Adolfo Riquelme? Permitime preguntarle, porque con ese tema va a entrar a la cancha de Sasá, volador histórico del fútbol paraguayo de 1906, récord de récord, Andrés. Claro, San Lorenzo es uno de los 3 que van a pelear por la permanencia, porque yo creo que esto está definido, estas 11 fechas que van a computar para el promedio en el torneo clausura, van a tener como principales protagonistas a San Lorenzo, al 12 de octubre y a General Díaz. Hoy General Díaz está último, 12 de octubre está penúltimo y arriba está San Lorenzo, pero es una cuestión de décimas, porque simplemente por una cuestión de que San Lorenzo divide por 2 temporadas y San Lorenzo y 12 de octubre por una, porque 12 de octubre y San Lorenzo los dos tienen un punto menos que el promedio 1, así que es casi un empate técnico, pero hoy está 12 de octubre penúltimo y arriba de ellos San Lorenzo. Estos 3 van a pelear por no quedar entre los 2 que van a descender a final de temporada. Y déjame preguntarte, Sasá, cerrando la charla, ¿ya platicaste? No todavía. Hoy me hice el hisopado y dependiendo obviamente del resultado, ¿verdad? Que está la mañana, seguramente me presento mañana con el grupo. Bueno, que sea con éxito, Sasá, gracias. Listo, te agradezco, un abrazo. Chau, Sasá. Acá te ves así los 9 que yo te di, Andrés, hablando de eso. Me acuerdo que era tu motivo de atracción. Sí, y estaba mirando también, Alfredo Mendoza jugaba, vos eras jugador del DIM cuando jugaste el Mundial del 86, ¿no? Independiente, sí, del DIM. Jique estaba en Libertad, Roberto Cabaña estaba en el América de Cali. América de Cali. ¿De qué año habla? Goleador. Es del 86. No, pues yo hablo de los 9. No, delanteros digo. No, él ¿verdad? habla de los delanteros en Delantero. general. Por el formato que se jugaba Viste, antes. Buenaventura podía jugar de 7, de 9. También. Buenaventura también jugaba en Colombia, estaba en el Deportivo En Cali. Deportivo Cali, de También. muy buena En el campaña. 86. Gato Fernández también. Sí, En el Deportivo Cali. Sí. claro, Dejaron muy buen Gato recuerdo. Fernández estaba en el Deportivo Cali. Así mismo. Bataglia estaba en Sudamérica, Coronel en Guaraní. Pero yo disculpame, Andrés, me sí, iba. sí. Ah, Andrés Paraguay, falleció Adolfo Riquelme. Sí, el arquero campeón de América del 53 con la selección paraguaya. Jugó en España, en Atlético de Madrid. Jugó en el creo. Atlético de Madrid, fue uno de los primeros en utilizar guantes en Paraguay. Y Andrés, su hijo no era titular y suplente de los dos en el mismo banco. Exacto, se dio esa curiosidad en Colombia. Cuando fuimos a visitar a Colombia nos decían, padre, hijo, uno titular y el otro suplente. Dios lo tenga en su gloria. ¿Verdad? Dios lo tenga en su gloria. Arranca conferencia de Berizzo y Gustavo Gómez, cuando quieran. Un instante. Ah, en instante arranca, No. perdón, disculpame, Sí, sí. Luis. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea a la hora y en el lugar que quieras. Descarga la app y disfrutar de ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. En este mes de octubre, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las puedes pagar de manera semanal, más cómoda y fácil. Hoy mismo te puedes llevar la HB110 Luxury. Cuenta con luces LED 360 grados, batería en gel libre de mantenimiento,
cargador USB, amplia baulera y mucho más. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook @LeopardPY. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Atención, llegaron las nuevas salsas de Mickey. Salsa picante, chimichurri, agridulce con ají picante. 3 opciones para combinar tus platos preferidos. Con 50 años, Mickey sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambia menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Con el nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un powerphone. Reservalo ya y llévate unos auriculares Beats Live de regalo. Nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Feria online en tupi.com.py. Hasta hoy, imperdibles descuentos en la mayor variedad de artículos online del país. Precios de liquidación al contado y en cuotas. Y atención, porque por tus compras online participas del sorteo de la fabulosa Toyota Hilux 2021 0 kilómetro. La gente sabe y Tupi. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Seguimos contigo, Luis. Comes y parte da el impulso que necesitas hasta el 31 de octubre. Te ofrece créditos a tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comes y para a tu lado siempre. Cuidala tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Seguimos festejando nuestro aniversario número 16 con otro 2x1 y 825 millones en premios. 6 grillas para ganar los pozos, 2 números de cartón para ganar los premios en efectivo. Pedí CNT, 350 millones salen sí o sí, Sheporemoy. Llegó la primavera y tu jardín lo sabe. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortacésped, tractores, todo para el mantenimiento de tu jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Son los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios. Desde hoy puedes ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Al aire, sin poner el gol decía Central. El Central tiene que ir a hacer el gol, tiene que ir a buscar el gol. ¿Por qué decís eso? Y cuando va al ataque tiene que quedarse para hacer el gol, no para bajar. Un segundo, Alfredo. Arrancó la conferencia. Berizzo y Gustavo Gómez. Damos inicio a la conferencia de prensa del director técnico de la selección paraguaya de fútbol, Eduardo Berizzo, y el capitán albirrojo, Gustavo Gómez. Profesor, ¿te quería hacer una aclaración antes? Buenas tardes, sí. Informarle tal cual lo hizo nuestro departamento médico de que en el test precompetitivo necesario para enfrentar los partidos de eliminatoria, Santiago Arzamendia ha dado positivo y eso lo excluye de poder participar de estos 2 partidos. Le mandamos un gran abrazo, ha sido para nosotros una decisión difícil, pero las reglas son estas y si ha dado positivo hemos salvaguardado los contactos posteriores y bueno, nos encontramos listos para afrontar el partido, así que un abrazo grande para Santiago, pronta recuperación y nos vemos pronto. Pasamos a la ronda de preguntas. Profesor, la deserción de Santiago Arzamendia por su situación, que es de público conocimiento, ¿cambian algo sus planes? No, nos trastoca a lo mejor encontrar alternativas al lateral izquierdo, pero no, tenemos reemplazantes suficientes, tenemos alternativas suficientes para hacerlo. Roberto Rojas de Low Limit Fútbol de Estados Unidos. Consulta para Eduardo Berizzo. Es el comienzo de las eliminatorias para usted y su cuerpo técnico. Y dado que el objetivo es clasificar a Paraguay a un mundial después de 12 años, ¿este proceso es su mayor desafío como técnico? Sí, es el mayor desafío que enfrento como entrenador. La importancia de volver a un mundial en la gente, en el ánimo, en la ilusión de todo un país, eso lo transforma en el mayor desafío
nada comparable a lo que uno pudo hacer en un club. La selección es algo extraordinario por las repercusiones que tiene de conseguir cosas, y es el máximo desafío para mí, sí. Consulta para Gustavo Gómez. Siendo el capitán de una generación de jugadores con los que está familiarizado desde que jugó en las selecciones juveniles, ¿qué tan grande es la responsabilidad para vos de tener esa cinta de capitán y liderar a estos jugadores que tienen la ambición de regresar a un mundial? Sí, primeramente para mí estar en la selección ya es un orgullo, y más siendo el capitán, que el brazalete han llevado jugadores extraordinarios como Gamarra, como Chilaver, como Justo Villar, Paulo da Silva, y ahora me toca a mí. La verdad que es un orgullo, pero a la vez también una responsabilidad que lo tomo con mucha confianza, ¿no? Cristian Pérez, de Versus Digital. Consulta para el profe Berizzo. ¿Son compatibles para jugar juntos Andrés Cubas y Gastón Jiménez? ¿O sería una disyuntiva, Cubas o Jiménez? Son totalmente compatibles, porque pueden alternar ser el 6, ser el 8, ser el 10, por derecha, por izquierda. Son jugadores muy buenos técnicamente en el armado del juego, muy dinámicos también, y son compatibles de jugar juntos, sí. Pregunta para Gustavo Gómez. El clasificatorio a Qatar 2022 es el tercero que afrontás. En el primero te tocó entrar con perfil bajo sobre el final. En el segundo tuviste más protagonismo. Y esta vez te toca ser el líder total. ¿Sentís una responsabilidad mayor para vos que para el resto? Sí, yo creo que va a ser un poco difícil, ¿no? La competencia, porque hay varios equipos, pero en lo personal es un gran desafío para mí, porque también ya estoy en una edad, digamos, ya estoy maduro para afrontar, y más siendo el capitán, pero tengo plena confianza en mis compañeros, en el cuerpo técnico, en los dirigentes también. Creo que armamos un buen grupo, un buen equipo, y estamos con muchas ganas, y estamos con el sueño de jugar un mundial, y en lo personal también por clasificar, porque es la tercera eliminatoria que estoy jugando. José Dielma, centro al área Paraguay. Consulta para el profe Berizzo. ¿Cuáles considera las claves para que Paraguay pueda imponer condiciones este jueves? Desarrollar nuestro plan de partido, ser un equipo que asuma el control de la pelota y la utilice bien, que el partido tenga la dinámica y el ritmo que queremos, y aprovechar en ataque todo lo que generemos. El partido va a requerir de mucha precisión, de tener paciencia, de usar el balón con criterio, y estamos preparados para eso. Pregunta para Gustavo Gómez. ¿Cómo se encara este primer partido como local, sabiendo que la cuota siempre importante del público en cancha estará ausente? Sí, va a ser falta, ¿no? El apoyo de la gente. Creo que eso siempre sumó mucho acá en el Defensores, pero bueno, es algo que está ahí, que hay que afrontar, ¿no? Pero estamos preparados con mucha confianza. Como dije, el grupo está muy bien, con mucha confianza para afrontar a un rival difícil, pero creo que estamos preparados para sacar un resultado, para buscar un resultado positivo acá en casa. Juan José Pérez, Fútbol a 1000, Radio 1000 AM. Consulta para el profe Berizzo. ¿Cómo lo encontró a Junior Fernández? La idea es no arriesgarlo y ponerlo a Anthony, que además de tener un liderazgo, las veces que le tocó defender el arco de la selección lo hizo bien, o esperarlo a Gatito hasta el último momento. Nuestros 3 arqueros están listos para jugar, y decidiremos esta tarde quién será el titular. Pero en cuanto a lo que me pregunta, totalmente recuperado todos. Hemos podido encontrarnos en el entrenamiento de ayer con la llegada de los extranjeros, el grupo se completó previo al entrenamiento, entrenamos ayer, entrenaremos hoy a la tarde y definiremos el equipo, pero todo el mundo, a excepción de Santiago, está disponible para jugar. Pregunta para Gustavo Gómez. La afición está muy entusiasmada por tu gran momento. Hoy, capitán, ¿cómo crees que se puede y debe encarar el partido del jueves? No, nosotros estamos con la mentalidad de salir a buscar el resultado, jugando acá o jugando afuera. Es lo que el profe está
está queriendo también, así que como dije, estamos con muchas ganas de jugar y con muchas ganas de dejar los tres puntos en casa. Alfonso Zúñiga, ESPN Perú. Para el profe Berizzo, ¿qué perspectiva tiene del rival? Perú tiene algunas bajas importantes. ¿Cree que esto afecte el funcionamiento del equipo de Gareca? Creo que todas las selecciones nos vimos obligadas a adaptarnos frente a esta situación o esta circunstancia de pandemia. Y todo el mundo encontró las respuestas, las maneras o las formas para adaptarse a lo que le va sucediendo. Perú es un equipo que ha iniciado un proceso de mucho tiempo anterior con Ricardo al frente, es un equipo que juega de determinada manera, como lo conocemos, sabemos de su potencial y lo enfrentaremos con la idea de adueñarnos del control del partido, presionar para que no jueguen cómodos y utilizar la pelota como arma de ataque. Así que, como le decía al principio, estamos preparados, sabemos de la importancia del partido, nos enfrentamos a un rival difícil, último mundialista también, pero toda nuestra ilusión y nuestra concentración está puesta en desarrollar nuestro plan de partido. Gustavo Gómez, ¿crees que Paraguay ha encontrado el equipo y la idea de juego para estas clasificatorias? Sí, yo creo que ya tenemos un concepto sólido, digamos, de la forma de jugar, ya captamos lo que quiere el profe Eduardo y lo aceptamos, ¿no? Creo que ya hemos demostrado en varios partidos, en la Copa América inclusive, en los amistosos hemos pulido algunas cosas y creo que vamos a llegar bien, estamos en buenas condiciones para enfrentar el partido de mañana. Emanuel Cardoso de Paraguay TV. Profesor Berizzo, durante todo este tiempo pudo hacer un estudio exhaustivo del juego de Perú y Venezuela. Sí, son dos equipos que utilizan un sistema de juego parecido, con un 4-3-3, a veces Perú lo modifica con una presencia de un enganche o con dos delanteros, pero equipos que apuestan por el control de la pelota, por la asociación, y sí que tenemos analizado a nuestros rivales. Lo importante es saber sus fortalezas, pero conocer también sus debilidades, así que lo importante pasa por lo que hagamos nosotros, por seguir insistiendo con nuestra idea de juego que ya está instalada en el equipo, ser un equipo peligroso, ser un equipo incómodo cuando no tenemos el balón y tener valentía para jugar el balón asumiendo el control del partido. Gustavo, venís jugando en Palmeiras. ¿Qué tan importante es llegar con ritmo para este combo? Yo creo que es importante siempre estar bien, cada uno de los jugadores jugar en sus clubes, eso es muy importante también para tener ritmo de juego, que todos sabemos, ¿no?, que los partidos de eliminatoria son exigentes y eso ayuda mucho para estar bien y cuando te toque jugar para que el profe también pueda contar contigo. Kevin Ledesma, Canal 13, Unicanal y Radio 1. Profe Berizzo, ¿cómo encontró a los futbolistas que llegaron desde distintos países? Y si tiene un 11 definido para mañana. Los encontré muy bien. Afortunadamente todos han tenido participación en sus clubes, todos han tenido muchos minutos. Tenemos gente en ataque que ha convertido, que llega con la confianza alta. El tiempo de reunión no es mucho. Recién el grupo se completó ayer, pero eso en la selección es una norma. Entrenamos muy bien ayer, entrenaremos muy bien hoy y definiremos el equipo a la tarde. Consulta para Gustavo Gómez. ¿Cómo vio el estado del campo de juego del Defensor en tu reciente visita por Copa Libertadores? La verdad que muy bien, eso lo estaba hablando acá con mis compañeros, con el cuerpo técnico también y con los dirigentes que mejoró muchísimo. Creo que acá también en el centro de entrenamiento también tenemos un campo casi igual al campo del Defensores, así que eso nos pone muy contentos y también ayuda muchísimo para el rendimiento del equipo. Freddy Irala, Tigo Sports. Profe Berizzo, con la figura del 4-3-3, ¿los extremos serían uno por su perfil y otro contrapierna o le es indiferente? Podemos jugar de las dos maneras, a pierna abierta o a pierna o a contrapierna. Lo importante es complementar muy bien las cualidades de nuestros extremos con los laterales o defensas que los marquen. Entonces el desmarque, el venir al pie o el ir al espacio, tanto a pierna cambiada como a pierna abierta, es más importante que esa cualidad.
saber cuándo el juego te requiere al pie, cuándo necesitamos darle profundidad al equipo y definiremos a la tarde quiénes serán nuestros extremos. Gustavo, ¿cuánto importa empezar ganando en las eliminatorias desde el punto de vista anímico? No, muchísimo, yo creo que eso va a ayudar muchísimo para ir ganando confianza también y hacer buscar una victoria también allá en Venezuela, ¿no? En lo anímico eso ayuda muchísimo y creo que en casa también ayuda para marcar presencia y hacernos fuertes acá en casa, que eso en la eliminatoria es muy importante. John Walter Ferrari, Universo 970 AM. Profe Berizzo, ¿se mantendrá el esquema táctico que vimos en partidos anteriores o dependerá del rival el sistema de juego que vimos de la selección? ¿Cree que Perú tiene estudiada la albirroja en cuanto al sistema? Perú utiliza un sistema muy similar que nos permite jugar 4-3-3, pero ese 4-3-3 necesita de mucho movimiento, de mucha dinámica que se deforme constantemente. Cuando uno juega de manera rígida y previsible, facilita la lectura del juego de nuestros rivales. Entonces lo que buscamos es cualquier dibujo táctico inicial, transformarlo en algo dinámico, en algo que se mueva, en intercambiar posiciones y en aparecer en lugares del campo donde el rival no te espera. Gustavo, ¿cómo es entrenar en este nuevo modo COVID? ¿Cuáles son las diferencias que encuentran? ¿Hay más concentración o preocupación por algún contagio que impida estar a algún compañero? Yo creo que lo fundamental es el cuidado, ¿no? Ahora lamentablemente tuvimos el caso de Santiago y eso también nos deja con más, digamos, preocupación y obligación de cuidarnos, pero los entrenamientos son normales, obviamente con los cuidados, pero los entrenamientos son bastante bien, lo llevamos muy bien. Víctor Villalba, Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Profesor Berizzo, sobre Almirón, ¿ya definió su posición para este partido? ¿En qué lugar lo ubicará? ¿Más suelto, jugando centralizado o tirado a los costados? Un poco lo que le contestaba en la pregunta anterior. Cualquiera sea el punto de partida de Miguel, no será el punto de finalización. Entonces su capacidad para moverse, la dinámica y su velocidad de transformar la elaboración del juego en profundidad es lo que debemos aprovechar y encontrarle y darle la libertad suficiente para que él explote esa faceta de su juego que es tan reconocida y hace tanto daño a la defensa rival. Esa velocidad de penetración que él tiene, necesitamos utilizarla y explotarla. Gustavo, arranca un nuevo proceso de eliminatorias. ¿Qué aprendizaje dejó el ciclo anterior como para evitar los mismos errores y que el resultado pueda ser exitoso, esta vez con la clasificación al Mundial? Sí, yo creo que en el fútbol siempre se aprende, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental y lo más importante es hacernos fuertes en casa. Creo que en la eliminatoria pasada nos perdimos un poco eso, ¿no? Perdimos varios puntos acá en Asunción y por eso va a ser muy importante mañana arrancar con el pie derecho, como se dice, ganar acá y hacernos fuertes en casa. Hugo González, América TV. Profesor Berizzo, ¿qué plasmaría Paraguay en este primer compromiso? ¿Ser un equipo cauteloso en la marca, estudiando lo que proponga el rival o apelará a la presión desde el primer minuto? La presión es un rasgo que tenemos. Sabemos con los futbolistas que nos enfrentamos, necesitamos ajustarla muy bien, presionar de manera adecuada, presionar ajustadamente, pero presionaremos incomodando a nuestro rival y quitándole el balón, porque lo que queremos es asumir el control del balón nosotros y para eso hay que recuperarlo muy rápido, pero seremos un equipo que piense en el arco de enfrente, como lo venimos haciendo, con el sistema defensivo también aceitado, un equipo que quiera atacar bien, necesita también defender bien, y en ese pasaje, en esa transición, está la clave también del partido, cómo nuestro medio del campo, cómo la gente que administra el juego es capaz de presionar y de pasar de defensa a ataque rápido y de ataque a defensa más rápido aún, para que el partido tenga el ritmo adecuado que queremos. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Consulta para Gustavo Gómez. En la Copa América nos quedamos con aquella imagen contra Brasil. A lo mejor no se jugó un fútbol brillante, pero se vio la garra y el corazón, que históricamente nos caracterizó. En este nuevo desafío, ¿qué albirroja te parece que vamos a ver? Sí, yo creo que como dije antes, en la Copa América
demostramos varias cosas. Eso que mencionaste creo que es muy importante hoy en día en el fútbol, pero lo más importante también es agregarle juego, que es lo que venimos haciendo, pero para jugar hoy en día el fútbol necesita de intensidad, porque todos los equipos están preparados, son intensos y si no tenés intensidad creo que es muy difícil de igualar al equipo adversario y nosotros le estamos sumando eso, a la intensidad le estamos sumando juego, que eso nos va a ayudar muchísimo. Profesor Berizzo, lo ideal es arrancar este combo con 6 puntos y estoy seguro que me va a responder eso, pero siendo realista y respetando a los rivales, siempre le agradaría y firmaría empezar estas eliminatorias con 4 de 6 puntos. ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Mi pensamiento es que preparamos los partidos para ganarlos. Al término del partido podré contestarte si el resultado lo festejamos o lo padecemos, pero a priori salimos a ganar, planteamos el partido para ganar. Como decía recién Gustavo, ser fuertes en casa es una tarea importante, necesitamos de comenzar y de ganar en casa con la inteligencia necesaria para no correr prisas ni equivocarnos en el trámite del partido, y después pensaremos en los partidos que nos toquen fuera, Venezuela, con quien sea. Me encantaría contestar 6, por supuesto, intentaremos a priori ir por 6. Después del partido, después del combo, podré contestarle mejor la pregunta y si tenemos más puntos de los que merecemos o menos. Pero nuestro plan de partido, nuestra planificación es salir a ganar todos los partidos contra cualquier rival. Johnny González, ABC Cardinal y ABC TV. Gustavo Gómez, ¿es ideal arrancar de local este proceso teniendo en cuenta lo complicado que ha sido para este grupo jugar en Asunción en las pasadas eliminatorias? Sí, como dije, va a ser importante arrancar ganando en casa, que es la cuota pendiente que tenemos de hacernos fuertes, que va a ser muy importante. Y nosotros, como dije, mañana vamos a entrar con muchas ganas de dejar los 3 puntos en casa, que es lo que más queremos. Profesor Berizzo, el mediocampo es el eje fundamental de un equipo. ¿Tienes a los hombres indicados para ese sector? ¿O quedó con ganas de traer a otros? No. Tenemos mediocampistas versátiles que juegan por derecha, por izquierda, que arman el juego, que llegan, que mezclan muy bien las cualidades entre sí. Están en muy buen momento, todos son titulares en sus equipos y el medio del campo, como bien preguntaba, es una de las zonas que genera cómo el equipo juega o determina cómo el equipo juega, y tenemos futbolistas tantos técnicamente aptos para jugar muy bien como también agresivos para presionar. Guillermo Areco, Diario Última Hora. Profesor Berizzo, de un tiempo a esta parte se perdió la supremacía jugando de local, sin el plus que puede generar el apoyo de la gente que no estará presente. ¿Qué enfoque futbolístico pretende exponer para recuperar esa mística y hacer otra vez un recinto respetado al Defensores del Chaco? El equipo que emocione a su gente jugando como la gente espera es el que logra el apoyo de su gente. La gente tiene mucha ilusión en una nueva eliminatoria que nos desemboque dentro de 2 años en el cumplir el objetivo de volver a un mundial. Para eso debemos conformar un equipo, jugar con valentía, cómo espera la gente y cómo la gente se ve reflejada en el campo, y eso no es negociable para nosotros. El esfuerzo, el compromiso de todo el mundo, de los futbolistas, de la gente que nos rodea, de la gente que trabaja con el equipo, y generar una energía entre nosotros que también contagie a la gente y provocar entre la gente y el equipo un puente indestructible. La gente lamentablemente no podrá ir a la cancha, pero en su casa generará también la ilusión transformada en una mirada positiva en el equipo, y el equipo debe devolverle a la gente la manera en la que ellos jugasen el partido, de manera valiente, comprometida y esforzándose por la selección, por la camiseta, por el país y por la gente, tal cual la gente espera. Consulta para Gustavo Gómez. Ya no quedan históricos en el arranque de este proceso. ¿Cómo toma el grupo la responsabilidad que recae por primera vez de afrontar unas eliminatorias sin ese agregado de los experimentados? Sí, como dije antes, yo creo que uno también ya tiene cierta edad, hay varios experimentados también acá.
figuras en sus equipos, jugadores de jerarquía, y como dije, nosotros ya tomamos esto como con mucha responsabilidad y creo que estamos preparados para liderar el grupo. Hay varios jugadores, como dije, importantes, en el caso de citar algunos, de Fabián, de Junior, de Anthony, Gatito, el mismo Miguel, así que tenemos varios jugadores con mucha jerarquía, jugadores importantes que nos va a ayudar muchísimo a encarar las eliminatorias. Ignacio Cabo de Vila, Radio Unión 800 AM. Don Eduardo, la consulta mía pasa por saber cuál es el puesto original de Andrés Cubas y Gastón Jiménez. ¿En qué puesto usted lo va a utilizar a ambos, primero o segundo volante, y qué gana y qué pierde tácticamente con uno u otro? Como le contesté al principio, tanto Andrés como Gastón pueden ser números 6 como pueden ser números 8. Uno por derecha, un 8 izquierdo Gastón al ser zurdo, pero también pueden conformar un doble pivote. Cualquier sea la formación del medio del campo, ellos son totalmente adaptables. ¿Qué nos dan? Un gran uso de la pelota, dinámica, control, mezclar bien sus cualidades, desprenderse, tener equilibrio en la mitad de la cancha y, como le contestaba en la segunda o tercera pregunta que me hizo, son totalmente compatibles. Lo que hay que encontrar es un juego fluido entre ellos y que el equipo sienta y juegue en el compás de ritmo que marque nuestro medio del campo, con Richard, con Cardoso Lucena, con Celso, con Villasanti, con Cacu, con Oscar, con toda la gente que integra el medio del campo. Las cualidades de todos hacen de que el control de la pelota y la fluidez del medio del campo determine cómo jugamos. Y como te contestaba, tenemos muy buenos mediocampistas, de mucha dinámica, de mucha agresividad y de buen uso del balón. Gustavo, cuando venís de un fútbol sumamente táctico y que están acostumbrados a no perder mucho la pelota, con tu posición en el Palmeiras, ¿cuál es la diferencia en el 4-3-3 en Brasil y un eventual 4-3-3 que podría utilizar la selección? No, yo creo que hoy en día en el fútbol no hay mucha diferencia, ¿no? Obviamente que la diferencia es que en mi equipo estamos todos los días juntos, entrenando, jugando cada 3 días, y acá en la selección que casi no hay tiempo, pero como dije, ya venimos trabajando hace bastante tiempo con el profe Eduardo y ya tenemos una base sólida, digamos, de idea de juegos y ojalá que mañana podamos jugar bien y dejar los 3 puntos en casa, que va a ser muy importante para el arranque de las eliminatorias. David Palacios, Señales Deportivas. Profe Berizzo, ¿trabajaron como cuerpo técnico para conocer las cualidades de cada uno de los jugadores del rival? Así es, sí. Gustavo Gómez, como capitán me gustaría escuchar un mensaje para la afición que está muy pendiente del debut contra Perú. No, primeramente agradecer porque la verdad que ya se siente el apoyo por redes sociales, por los familiares también que nos mandan mensajes de apoyo, así que lo único que digo es que, como dije en la presentación de la camiseta también, que primero es un orgullo para nosotros, para mí y para mis compañeros, vestir la camiseta de la selección y que vamos a dejar la piel, como se dice, en cada partido que nos toque jugar, así que agradecerle por el apoyo de siempre. Brenda Vera, Panorama del Deporte 1200 AM, Radio Libre. Gustavo, una selección renovada y con un gran desafío como capitán, ¿cuál crees que es la clave para obtener buenos resultados en este primer combo? Como dije, ser inteligente, ser intenso a la hora de jugar y tratar de hacer lo que entrenamos. Eso creo que va a ser muy importante. El cuerpo técnico, el profe están trabajando ya hace bastante tiempo para lo que es el arranque de la eliminatoria, para el partido de mañana, así que mañana va a ser importante entrar concentrado, ser intenso y atacar, tener la pelota, así que eso vamos a buscar mañana. Últimas 2 consultas. Ireneo Acosta, Diario La Nación. Profe, el país más que nunca estará pendiente de la albirroja desde sus casas. ¿Podrías mandar un mensaje a todo el pueblo que les va a apoyar desde lejos esta vez? Primero, fuerza para atravesar
circunstancias difíciles, familiares, personales, y después el agradecimiento de todos los mensajes, todo el apoyo que nos llega, la ilusión, el respaldo. Desde mi llegada aquí no encuentro más que buena onda, pensamientos positivos, ilusión puesta en la selección. La gente quiere que a la selección le vaya bien, nosotros queremos lo mismo, hemos trabajado mucho, nos hemos comprometido, los futbolistas hacen mucho esfuerzo por estar aquí y, como decía bien Gustavo, de nuestra parte haremos todo lo posible por alegrar a la gente con un nuevo mundial, empezar ganando, construir un equipo que los represente, hacerlos sentir orgullosos y agradecerles en cada acto, en cada contacto, en cada mensaje, el apoyo que nos ha dado y desearles fuerza para que estén todos sanos, para que la familia esté unida y hacerlos sentir orgullosos de la selección que tienen. Gustavo, como el gran capitán, la responsabilidad es enorme. ¿Estamos en nivel óptimo para comenzar la competencia? Sí, tenemos o sea, la selección tiene una gran responsabilidad de llevar a un país a un mundial y como te dije, nosotros estamos preparados para encarar las eliminatorias y preparados para el partido de mañana. Agradecemos al profesor Berizzo y al capitán albirrojo Gustavo Gómez. Muchas gracias. La conferencia de prensa Berizzo y Gustavo Gómez, capitán. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, CrediPro te da la solución a través de la AFD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Informate más llamando al 238-6001 en las redes sociales @CrediProPY. CrediPro, comprometidos contigo. ¿Qué esperás para convertirte en influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hacé como Roque Santa Cruz, disfrutar y compartir lácteos de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa y te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Supermercados Gran Vía te invita a disfrutar de las ofertas de la Semana Cervecera. Las mejores marcas nacionales e importadas. Seguinos en redes sociales y entérate sobre los premios que tenemos para vos. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona en aerosol y sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A. Construimos contigo 39 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construir, recordá que la solución es Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. La prensa de Berizzo, presión. Que tenga libertad Almirón, que vamos a jugar con un 4-3-3, que somos previsibles, que es previsible Perú, que después vamos a ir cambiando nuestro esquema. Es más o menos el resumen de Berizzo. Queremos hacer un fútbol valiente, dijo. Sí. Tener la pelota. Y defendernos con la pelota. Sí. Defendernos de Perú con la pelota. Somos previsibles, nos parecemos a Perú, dijo, en el esquema. Previsibles los dos, a ver quién cambia. Es que hoy nadie esconde nada porque se sabe el sistema de juego de cada uno de los técnicos. Te puede variar un jugador, dos, pero cuando vos estás hecho y tenés una filosofía, no es que difícil. El que va a hacer la diferencia es la individualidad de cada equipo. Totalmente. Vos le das un mano a mano, Almirón te saca ahí. Esa es la diferencia en la táctica. Y la lectura que le dé al partido. La lectura, el compromiso, que de hecho tiene que estar garantizado. El técnico te da los mensajes y Sí. los jugadores deciden los hechos. Así mismo. Decía el mismo Sí. Valdano. Hoy estoy con Valdano. Está bien. Sí, parece muy bien. Pero Me imagina, parece. el técnico te da los mensajes, Sí. pero el jugador decide los hechos. Es el que decide. Valdano- Él es el artífice Valdano de cada habla jugada. con autoridad porque fue para que los técnico, técnicos jugador. entonces hacen esto y cambian. Imagínate la responsabilidad de Berizzo de manejar 23 formas de pensar.
o 25, ¿cuánto el plantel? Y unir a un solo propósito, que es ganar. Ganar e imponer una clase de fútbol, una forma de jugar. Mientras el que entra en punta de pie no nos vamos a ningún lado. ¿Cómo? No, tratame bien, me No, está no, tratando. Ponete bien los auriculares. Bueno. Yo no vine, vos no fuiste invitado acá para discutir conmigo. No. ¿Punta de pie qué? A mí no me gusta el fútbol de ballet. Y sin embargo, No me gusta espera, el fútbol. Luis Cubilla te mandaba a estar punta de pie en el área y también en defensa. No, punta de pie significa liviano. Un fútbol liviano es lo que yo digo punta de pie. Punta de pie, esa así no me gusta. Sin fricción. A mí me gusta choque. velocidad y tener presencia en el área. Categórico. Vamos a tener, con Bobadilla vamos a tener. Pero todos queremos eso. Ahora, ¿cómo lo logramos? Ustedes, vos técnico, vos es jugador. Sí. Yo de años relatando fútbol y viendo. Sí. Me dejo voy a tener la misma autoridad que a Ricardo, que Todos. El hincha que está escuchando la radio, ¿sabe lo que nos diferencia? Que el hincha no tiene un micrófono y nosotros tenemos. Sí. Pero después te va a una reunión, no ahora, porque no se puede, y que vos le tenés que escuchar a cada uno. Y después que me diga que jugó partidito acá, partidito allá, que que los compañeros, que los varios. El fútbol, que Perú lamentablemente no llegó, fue por su filosofía del mundial anterior, donde Gareca tuvo uno de los mejores juegos colectivos de Sudamérica, tuvo Perú. Sí, la mejor selección. Y yo Perú. Es sudamericana. Sudamericana estamos hablando. Y le faltó a esta selección lo que le falta contundencia. Hasta ahora. ¿A quién? A esta selección, la que hizo el pre. ¿A Paraguay? Sí. Hace tiempo que le falta. No es ahora, con esta era. No es ahora, le faltó contra Venezuela el partido anterior, la definitoria. Le faltó. Pero ese es un déficit que hay que seguir trabajando. Hay que seguir creciendo en eso. No es ahora, Arturo. Yo creo que ese es... ¿Vos crees? No puedo decir. No, yo pienso. Y podés creer también. Ah. Voy a ser más comedido. Sí. Voy a ser más comedido. A lo mejor digo algo que pueda afectar o puede lastimar, pero lo digo en un buen sentido la palabra. Sí. Yo no quiero que a Berizzo se le impongan nombres. No lo va a permitir jamás. Espera. Eso quédate tranquilo. Espera. Eso no se lo va a permitir Vos sos abogado jamás. de Berizzo ahora. No Espera soy. un rato. Yo le conozco. Tuve vestuario con él. No va a como permitir técnico, jamás. como técnico. Como compañero. No, eso como otra- compañero. No. Espera un ratito. Ahí espera. ¿Qué pasa, Alfredito? Cuando el jugador en el vestuario ya te muestra la personalidad, ¿qué va a hacer después? Sí. Yo te iba a decir, un jugador de fútbol y voy a cometer una infidencia. Y no voy a decir su nombre, pero lo voy a decir en privado. Sí. Le dijeron a una cubilla que ojo con loco por como es el loco González. Sí. Y respondió Cubilla, no hay técnico que no lo quisiera contar con él, con el loco González. ¿Cómo le vas a dejar afuera al loco? ¿Cómo le va a dejar afuera? Es decir, si hubo un jugador indisciplinado tácticamente, es loco. Pero no lo puedo. Pero no volvía loco a todos. Bueno, pero le volvía loco a la hinchada, al rival. Le volvía loco. A nosotros también. Y bueno, pero no lo podía dejar afuera. ¿Cómo le va a dejar afuera? Y en eso que estamos de acuerdo, Alfredo. Bueno, pero no estamos hablando del 9 y de lo que los quieren a mí me da por las bolas usar esta frase. El falso 9 que inventaron los argentinos. No lo inventaron, nos vendieron el El falso. falso Pero Batistuta no es falso. Batistuta no es falso. No, yo te estoy diciendo tratando de justificar el 9 porque no juega. Valdano, porque el falso Messi 9. cuando ponen ahí es como un falso 9 porque Messi es único en su especie. No nos vamos a engañar, Messi es único en su especie. Total. Puede jugar aquí para mi gusto. Sí. Es único en su especie. Totalmente. Messi puede reemplazarle a 10-9 si quiere porque es Messi, carajo. Sí. Extraordinario. Extraordinario. Y ojo, nunca vieron algo igual, por lo menos para mí. Diego Armando. ¿Eh? Diego Armando. ¿Qué? Diego Armando Maradona. Y vamos a discutir eso. Campeón del mundo. Ponerle ejemplo a Maradona, ponerle a Messi, ponerle a esos jugadores, claro que son buenísimos. Sí. Pero Maradona nunca fue falso 9. No. Él fue siempre volante y arrancaba desde el medio. Sí, un espectáculo. Sí. Y a vos Messi no.
No, un espectáculo. No, el falso no es. ¿A qué queremos llegar? Paraguay tiene que jugar con un 9 ahí adelante. Correcto, correcto. Y si en dos partidos no te hace un gol y vas a decir vamos a cambiar el 9, es el sistema que se tiene que imponer. No es el 9 en sí, es el sistema el que se impone. Bueno, cuando lo trajo Federico Santander, sí. Después no lo trajo más. Se lastimó, es verdad, y ya no lo convocó acá Federico Santander. Y no por eso vamos a rehusar a jugar con un 9. Un ejemplo que el 9 era Federico Santander. ¿Quién fue el 9 de primero de Berizzo? Santander. Sí. Muy bien, después no le llamamos más ya. Sí. No. Copa América fue lo último. Otro, el González, el de fútbol mexicano, Carlos González. Carlos González, de Pumas. Le convocó una vez y nunca más. Se olvidó del 9. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octano a su mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comproba la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car In. Haces tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales: Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo y nuestro propio local sobre Mariscal López, casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram, Mostaza Paraguay y @Mostaza OK-PY. Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Sabías que cada compra que realizas con tu tarjeta de crédito regional acumulas puntos y que estos puedes canjearlos directamente de la caja de los locales adheridos como parte de pago de tu compra? Ingresa a regional.com.py y entérate más sobre el programa de puntos regional. Seguinos en Facebook, Banco Regional PY, Twitter, @Regional PY, en Instagram, @Regional-PY. Regional, creemos en vos. Sabemos que vos esperabas esta promo con Erimark y el Banco Itaú. 20% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú, y hablamos de todo el equipamiento para tu vehículo. Aprovecha hasta el 15 de octubre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ahora con Panal Seguros puedes cotizar el seguro de tu preferencia. Directamente desde la web accede al costo preferencial por autogestión. Ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza. Pilsen sabe que la pasión de los hinchas de Cerro y Olimpia es ilimitada, por eso se viste de sus colores con una edición limitada, acercándote a tus equipos con un código QR que te permite acceder a una web de cada club donde podrán descargar imágenes exclusivas de los jugadores y además premios semanales. Nueva Pilsen Olimpia y Cerro, edición limitada para tu pasión ilimitada. Pilsen, recién hecha desde 1912. Bueno, perdón. Ustedes hablan, pues estamos hablando de los sistemas. Yo coincido con Alfredo que no solamente tiene que jugar con un 9, yo le agregaría y 2 puntas y un 10, del local al menos, porque no olvidemos que Paraguay consiguió su clasificación a esos 4 mundiales cimentando sus resultados de local. ¿Te acuerdan que nosotros perdíamos el invicto de local en la última fecha, ya clasificado contra Colombia? Esa era un cierre fijo de las eliminatorias. Y en todas hicimos desde 80% para arriba de los puntajes que dejamos en casa. Cuando fallamos eso, comenzamos a quedar fuera de los mundiales. Entonces, jugar de local y dejar los puntos en casa debe ser estratégicamente lo primordial para Berizzo. Y eso se consigue con resultados y con goles. Y con goles, ¿cómo llegar a los goles? Y poniendo un equipo que tenga poder ofensivo. Para mí, 2 volantes de marca es más que suficiente. Más que suficiente. El resto tiene que ser o mixto o creativo. Andrés, ¿quién era el 9 de Carpegiani cuando lo puso a Félix Torres? Aristides Rojas. Él dijo, no lo quiero, en la conferencia de prensa. Dijo, lo convoqué a Félix Torres. Quisiera no usarlo. Así. Y lo tuvo que usar. Hizo el gol contra Venezuela al Sur. Pero él dijo, públicamente, dijo Carpegiani, quisiera no pero ese era un equipo de Arturo diferente porque cimentaba sus reales en jugadores de mucha jerarquía, pero todos defensivos, desde incluso los volantes, Estrúa, Acuña, con la gran pegada de Chiquiarse, no te olvides, la pelota para que fuimos perdiendo, fuimos perdiendo totalmente, la pelota parada, fuimos perdiendo nuestro poder único en ese tiempo. Pero no tenía los delanteros nuestra que característica tiene hoy. principal. No tenía los delanteros que tiene hoy. Por eso te estoy diciendo nuestra característica. El ejemplo de Carpegiani quizás hoy no sirva porque él no tenía los delanteros y los mejores jugadores que tenía, los caudillos que tenía eran todos defensores y volantes. Aún así hizo un. Sin embargo, hoy
hoy Paraguay sí tiene jugadores de buen pie, ¿verdad? Tiene y puede ser ¿Cuándo fue el llamado? valiente como para usar el término que Bueno, usó hoy Berizzo. ¿Cuándo fue Darío Lescano llamado por Berizzo? Hace rato. La Copa América. ¿Fue el primero? De los 9. Sí. Santander fue el primero. Santander, el chico del Betis, ¿cómo se llama? Tony. Sanabria. Y quiere Lescano decir que fue convocado por Berizzo contra Serbia, contra Eslovaquia, contra Bulgaria y contra Arabia Saudita, es decir, en los 2 últimos combos del año pasado. ¿En la Copa América no estuvo? No. Va a depender mucho de dónde recuperemos la pelota para atacar. De eso va a ser principalmente la estrategia que vayan a utilizar. Paraguay, depende de dónde recupere el balón. Quiere tener el control del partido como todos los técnicos, también Ricardo lo va a querer hacer. Pero va a depender mucho en qué lugar recupere. ¿Te puedo hacer una Y pregunta? para eso va a depender cómo se pare. Quiero hacer una entrevista. La presión que tenga. Claro. ¿Me permitís? Una presión alta como suelo escuchar Y yo. los centrales van a marcar dónde La va a presión tener que alta. apretar ¿Te puedo Paraguay. hacer una entrevista, Alfredo Mendoza? Señor. ¿Te puedo hacer una entrevista? ¿Sí? Sí, señor. ¿En qué? Vos fuiste compañero en Newell, ¿cuánto tiempo con Berizzo? No sé si 2 años. Muy y después bien. en el Atlas también. Quiero Yo que- creo. Puede terminar antes Bueno, de Luis, perdón, cuando te yo soy despejes el de tu entrevistado. condición de compañero. Es una entrevista la que te Sí, hago. sí, Entonces, yo te estoy entrevistando, Alfredo sí, Mendoza. sí, señor. Cuando te dejes de tu condición de ex compañero y separes el ex compañero de Berizzo con lo que dé en el partido, te voy a agradecer. Eso es cuando Dios me llame. No, yo te hago físicamente en tu posición hoy. Bueno. No vayas a querer desviar. No desvío. Vos podés ser muy generoso con Berizzo, gran tipo, compañero, hicieron vestuario. No, sí. No, y a lo mejor tenés ciertas reservas a la hora de la opinión. Es una entrevista. ¿Vos tendrías reserva en la opinión de Berizzo si las cosas no le caminan bien y se equivoca? Vamos a determinar sobre lo que pase dentro de la cancha, Sí, lo claro. que nosotros creemos. Creemos. Sí. Muy bien. Te hago una entrevista. Sí. En tu etapa de jugador, Sí. ¿quiénes eran? ¿Cómo te va, Claudio? Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. Un placer, como siempre. ¿Cómo andás, Claudio Morel Rodríguez? Contanos, ¿te imaginás mañana es el partido contra Perú, eliminatorias, casos excepcionales, de todo lo que se creó por el tema del COVID? ¿Cómo anda vos y contamos cómo ves? ¿Seguís lo nuestro vos, Claudio, de Paraguay? Sí, lo sigo, o sea, y estoy al tanto de todo, y bueno, esperemos que tengamos un buen arranque con todo esto atípico que está pasando, lo de la pandemia, ¿no? Que lamentablemente algunos jugadores llegan con poca competencia, pero creo que tenemos un plantel como para, y un cuerpo técnico como para ilusionarnos de volver a estar en un mundial. Y sabrás que ese Santiago Arzamendia, que jugaba en tu puesto, porque vos jugabas en su puesto, por mejor decir, cambio, lateral izquierdo, tuvo COVID y quedó fuera, aislado, ¿sabías, Claudio? Sí, hoy, bueno, hoy a la mañana me enteré de eso y estaba al tanto por las redes sociales y todo. Entonces, lamentable, ¿no? Pero es lo que nos toca vivir hoy en día a nivel mundial, y bueno, hay que cuidarse mucho y una pronta recuperación para él. Gracias, Claudio. Hablas con Alfredo Mendoza. Alfredo. Claudio, buenos días. Alfredo Mendoza te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo anda usted? Un placer. Usted es hijo de Eugenio Morel, el que hizo la chilena mágica. Y usted siguió con esa... ¿Qué hace usted ahora? ¿A qué se dedica actualmente? ¿Ver fútbol? ¿Aprender? ¿Seguir prendido? Sí, estamos en eso. Bueno, estoy en Buenos Aires, estoy viviendo en Buenos Aires y estoy a cargo de lo que es un barrio privado, a cargo de categorías menores y de adultos. Y bueno, estamos con eso y con intenciones de empezar a dirigir profesionalmente, o si no también barajando otras opciones, ¿no? De ser comentarista o manager, pero volver de nuevo a lo que es el ruedo del fútbol profesional. Qué alegría saber eso. Me alegra muchísimo saber de vos, Claudio. Te deseo el mejor de los éxitos y Dios te siga bendiciendo en la vida. Gracias, Alfredo, igualmente. Un gusto, un placer haber hablado con vos.
Muy amable, muchas gracias. Bueno, Claudio, de Perú, seguí el fútbol. ¿Cómo ve lo de Gareca al frente de Perú, rival de Paraguay, Claudio? Sí, viene trabajando bien, ¿no? Pero bueno, tampoco no, con todo esto de lo que hablamos, ¿no? Del COVID, no se saben cómo están los jugadores, no todos llegan con la misma competencia y bueno, va a ser, si bien venían trabajando bien, venía Gareca con su selección, venía con un lindo equipo, lo sigue teniendo, ¿no? Pero bueno, esto es muy atípico lo que está pasando pero confío en la selección paraguaya que va a hacer las cosas bien. Como te decía al principio, tenemos con qué ilusionarnos. Tenemos jugadores en los mejores equipos de Sudamérica, jugadores que están en las mejores ligas de Europa y bueno, esperemos que el profe Berizzo pueda conseguir el equipo lo más rápido posible para volver a hacer figura en el ámbito sudamericano y volver a estar, como te dije, en un mundial, que es lo que todos queremos. Todos queremos, y te imaginas, pendiente de mañana sin público en la cancha, pero bueno, alentando. Claudio, queríamos saludarte a vos, saluda a la familia y seguiremos en contacto. Gracias, Claudio, muy amable. Un gran abrazo, que sigan bien. Gracias, abrazo grande. Gracias, Claudio Molero Rodríguez. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97, la nafta para vehículos de alta gama y motor exigente. Sentite lleno, Copetrol, vamos. Con Etidol 400, aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol, Etidol es de Éticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera El Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón, hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera El Comercio, el poder de hacer. En Electrogar, aire Tokyo Extense, 12.000 BTU contado, 1.791.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. ¿Tenés Hilux entre 2006 a 2015? Entonces esta promo es para vos. Sí, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Tu lote propio en el centro de Ñembuda, metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia hasta 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700, La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Seguros te mima obsequiándote en tu radio con pantallita, cámara filmadora y de retroceso o parlantes para tu vehículo. Apurate, tenés tiempo hasta el 21 de octubre. Comunicate al 492-811-2 o visita la página web atalayaseguros.com.py. Atalaya Seguros, a tu lado en todo momento. Hablamos anteriormente con Ricardo de la posible formación de Perú. En principio sale casi ya de memoria lo que viene practicando en estos días el plantel de Gareca. Este 11: Galés en el arco, Advíncula, Zambrano, Abraham, Trauco, Tapia, Yotún, Aquino, arriba Carrillo, Flores y Ruiz Díaz. Esta es la formación que viene probando Gareca, el 11 principal, el 11 base de Perú para medir a Paraguay, Luis. Control te invita a redescubrirte, ser responsable frente al presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a besar lo antes posible. Control, Feel Make Feel.
Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Estamos con la oferta de González Jiménez, ventilador Tokio 4 aspas, 3 velocidades oscilantes. Llévate ahora en 12 cuotas de 60.000 guaraníes. Llama al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. Sabores que perduran lo suficiente para que no interrumpas esas charlas sobre aquel recuerdo imborrable, el país, nuestra cultura, el fútbol, lo importante de tu vida. Conoce nuestras variedades: Pantanal, Nativa, Relajante y Chía, Yerba Mate o Villar, rondas que perduran. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Visión Banco presenta a Vivi, tu nueva asistente virtual. Ella va a responder todas las consultas que tengas en tiempo real ingresando a la web visionbanco.com. Allí vas a ver una ventanita de chat donde puedes hacer tus consultas en Visión Banco. Vos estás primero. Estamos con Laura Riquelme, dice así: te pido mil disculpas, Laura, anticipadamente, por lo que si cometí un error te pido mil disculpas, mi intención no fue dañar, sino recordarlo con todo el cariño del mundo. ¿Cómo te va, Laura? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, tranquilo, sino que nos asustamos porque justamente mis amigos y colegas están llamando, ¿verdad?, a preguntar esta información, ¿verdad? Por supuesto, mi papá siempre está un poco delicadito de salud, sabemos por la edad que tiene también, los achaques normales de la edad, pero se encuentra en perfecto estado dentro de sus posibilidades. Bueno, ocurre que ahora yo no quiero borrar el Twitter en memoria y en la recordación de tu padre como jugador, y te pido mil disculpas. Me dijeron que había fallecido por eso. Sí, no sé de dónde salió esa información, pero no, él está súper bien, y además estamos todos preocupados porque le están llamando también a mi mamá, y como son personas de edad, ¿verdad?, es un poco delicadito este tema. Vos me decís, borro el Twitter y yo pido mil disculpas, y hacemos uno nuevo haciendo la aclaración, Laura, si me permitís. Sí, por supuesto, claro que sí, no hay ningún inconveniente porque, como te digo, están llamando todos a preguntar y lastimosamente no sé de dónde salió esa noticia. Gracias a Dios, como te digo, mi papá está bien, con sus achaques normales de la edad, pero muy bien, sigue todavía vivito y coleando, y dando guerra. Muy bien, Laura, incluso la FA publicó también la cuenta de la agremiación de futbolistas y colegas. Por lo tanto, vamos a rectificarnos, te pido mil disculpas, y vamos a poner en Twitter también de Furandi el título personal. Laura, y mucha fuerza a Adolfo, una gloria al fútbol mundial con Andrés. Estamos hablando, lo oí con todos los compañeros, y nuestra intención no fue dañar ninguna parte emocional, sino recordarlo con el mayor de los respetos. Perfecto, muchísimas gracias, y bueno, le voy a hacer llegar eso a mi papá, ¿verdad?, que a lo mejor les está escuchando también. Y bueno, vamos a seguir rogando que siga todavía mucho tiempo más Adolfo Riquelme. Muchísimas gracias, Laura, te pido mil disculpas en lo personal también. Gracias a ustedes también. Gracias, Laura, muy amable. Gracias. Laura Riquelme, la hija de Adolfo Riquelme. Existe un lugar donde su descanso es más reparador: Mons Hotel. Reservas al 0673 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986 817 954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, toda la semana. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados y Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillana 1751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Que el calor no te tome desprevenido. En Electroban tenemos esta super oferta para vos. Split Tokio 12.000 BT1, 10 cuotas de tan solo 209.000 guaraníes. Visita nuestras redes sociales @Electroban en Facebook y @ElectrobanPY en Instagram. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Porque el Gran Corazón es todo más fácil. Habilitamos las zonas pick-up. Haz tu pedido directamente al local de tu preferencia. Elegí el medio de pago con tu vendedor. Retira en cualquiera de estos puntos. Bloque A, acceso Charles de Gaulle, estacionamiento planta baja. Bloque B, acceso J. Eulogio Estigarribia, al lado de Farmacia Catedral. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. En De la Sobera queremos acercarte a tu próximo 0 kilómetro. Retira hoy tu Renault y empezá a pagarlo en el 2021. Con una mínima entrega puedes acceder a un Quid, Duster o Capture. Para más
más información ingresa a renault.delasobera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre la avenida Santa Teresa y descubrí la nueva Renault de la mano de La Sobera. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro de protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. El ron Fortín tiene nuevas etiquetas y combina con todo. Proba el ron coco, ron limón, ron blanco con lo que tengas. Quédate en casa, prepara y disfruta de los más fáciles y ricos cócteles con Fortín. Hepta de Fortinte. ¿Cómo te va, Luca? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Arturo? ¿Todo bien, vos? Bien, estamos con Lucas Barrio. ¿Cómo olvidarnos de vos, tu aporte a la selección nacional, tu jerarquía como jugador, como persona? Un saludo del aire y ahora está Paraguay para jugar ante Perú mañana, Lucas. Sí, estuve viendo que va a jugar la selección. La semana pasada estuve ahí enfrentado ahí con los romeritos que están en San Lorenzo y hablamos también de la selección. La verdad que lo veo muy bien, tiene muy buen equipo y espero que realmente la selección pueda empezar con el pie derecho esta eliminatoria, ¿no? Recuerdos que te trae la selección, Lucas. Por ejemplo, a mí me viene rápido a la mente aquel partido, no de eliminatoria, pero sí con la selección de Copa América, cuando se perdía con Argentina 2-0 y parecía que se venía una goleada, y hiciste un golazo, otro hizo Aedo, se empató ese partido y casi se ganó. Sí, la verdad que los recuerdos siempre son lindos, ¿no? Y más en un tipo de partido así, que para nosotros siempre Argentina es un rival que sabíamos que en la zona de grupo iba a ser difícil, y bueno, para mí fue muy especial, para Edo también. La verdad que hicimos este partido un segundo tiempo muy bueno. Y es importante para la gente, ¿no? Porque la alegría que le damos a la gente es la alegría que queremos que la gente sienta cada vez que jugamos la selección. Así que muy contento de haber compartido en este momento. Tiro libre para Paraguay, Ortigosa. Insisto, Paraguay puede terminar empatando este partido a Argentina. En el primer tiempo mal Paraguay, se recuperó en el segundo tiempo. Ahí el golazo de Aedo, viene un rechazo, Lucas Barrio tiró, gol, 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 gol. Fuerte contra el poste derecho de Romero. Decíamos que Paraguay fue otra cosa en el segundo tiempo. Nada que ver con la primera parte. En el primer tiempo temeroso, no cauteloso. Temeroso, respetando mucho al rival. Se destapó en el segundo tiempo. Entre el golazo de Aedo y este espectacular disparo de Lucas Barrio, poniendo 2-2 en La Serena. Empató Paraguay. ¡Qué bien en el segundo tiempo! ¡Cómo le dio Lucas! Fuerte al fondo y la albirroja Paraguay. Empata Paraguay en La Serena. ¡Todo! Monumental. Lucas Ramón Barrios Cáceres, nacido en San Fernando, República Argentina, nacionalizado paraguayo, 30 años en su partido 27, con la camiseta más querida por el pueblo paraguayo en su 7º gol, el segundo oficial, el segundo por Copa América. ¿Qué recuerdos, Lucas, Sí, la verdad que, nada, como te decía recién, feliz de eso. Mirá, nunca había escuchado el gol así, la verdad que me imagino para la gente escuchar que uno hace el gol y más en este tipo de partido me deja muy feliz que haya sido un aporte en este partido. La verdad que siempre con la selección tratamos de dar lo mejor y darle alegría a la gente. Bueno, hoy no te toca estar a vos, Nelson Aedo, que tampoco está, pero uno de los jugadores que compartió con ustedes aquella copa fue Bobadilla, que hoy lo tenemos, al menos de mi parte, lo quiero ver como titular el partido de mañana, Lucas. No, a mí me pone muy contento lo de Raúl. Raúl vivió un momento difícil acá en Argentina y bueno, la mentalidad de él lo llevó a lo que está hoy, ¿no? Ser fuerte, a tratar de tener el gran momento que tiene en Guaraní, y yo sigo mucho el fútbol paraguayo y la verdad que es una deuda que tengo, ¿no?, en mi carrera de volver a jugar al país, así que espero en algún momento volver, pero me pone muy contento lo de Raúl porque es un premio al esfuerzo y que muchas veces cuando uno encuentra su lugar
pasan estas cosas, volver a tu nivel y por suerte pudo volver y es una alegría tenerlo en la selección porque es un delantero muy importante, ¿no? Así es, Lucas, y agradeciendo tu deferencia, queríamos conocer tu opinión, hablamos con Claudio Manuel Rodríguez también, y todo lo que estamos hablando nosotros ahora de la selección nacional, de los nuevos, de los nacionalizados, así que un saludo al aire, Lucas, y bueno, seguiremos charlando, siempre fuiste muy atento y lo sos con nosotros. Un saludo, Lucas, muchísimas gracias. De nada, Arturo, saludo a todos ustedes también, a la gente en Paraguay, que la verdad que la queremos mucho acá, en familia también, y también decirles que confíen en este grupo que seguramente le da alegría porque tiene grandes jugadores en la selección, así que vamos a estar hinchando de acá, de Argentina. Gracias, muy amable. Lucas Barrios es integrante de la selección nacional. Pelota arriba, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Lucas Barrio de cabeza, el goleador paraguayo en esta Copa América. Lo hace Lucas Barrio del tiro de gira del Pájaro Benítez. La pelota tomó vuelo y aparece Lucas solo. De cabeza para poner el empate cuando se iba al medio tiempo. Le zurda el Pájaro y Lucas Barrios. Venciendo al arquero Mujera. Se va a cerrar el primer tiempo y empató la albirroja. Lucas, 1-1. Lucas Ramón Barrios Cáceres, 30 años, nacido en San Fernando, República Argentina, nacionalizado paraguayo, 28 partidos disputados con la selección nacional. Este fue su octavo gol, el tercero de manera oficial, el tercero por Copa América, el segundo en la edición continental 2015. Queremos ganar, quiero yo gritar, quiero ver 1000 goles y poder saltar, quiero ver feliz a mi gran país. Vamos a mi roca, ñan de Paraguay, vamos a mi roca, ñan de Paraguay. En Super Espuma sabemos que un gran sumir es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma, sanitarios y cerámicas Sansi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos del viaducto de General Santos a Miser, proyectando juntos. En Petrochaco seguimos con los precios bajos, acompañando las medidas de restricción sanitaria. Abrimos para vos las 24 horas. Te esperamos siempre con el mejor precio, la calidad, el litro exacto. Petrochaco. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casa con 0% de interés en 5 años. Llama hoy mismo a H. Petersen 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, Ruta 3, kilómetro 20 y entérate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos. A 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra residencial y comercial La Perla. Zona con luz eléctrica, calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción, están riquísimas. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores. Con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutri de sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su hora. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Abuy. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Seguro que le conviene, Seguros de Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción. Materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicios de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Subellala, Casi La Victoria. Seguimos en Facebook e Instagram, teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Bueno, vamos a hablar de la selección equipo y ya está. ¿Cuál es el equipo de ustedes? O sea, Arzamendia no por el positivo. No, el equipo nuestro el que va a poner. No, nosotros no, yo por lo menos no tengo equipo. Ahora, discutir sobre la presencia de uno no, por su condición física. Después lo demás. Pero si no juega bien y falló, vos tenés que decir, falló.
No, sí, si no Uno juega puede bien y ser falló, le vamos a solidario decir. por el gremio. No, Arzamendi yo es una soy baja jugador muy de importante fútbol en y él es Paraguay. jugador de fútbol y yo no puedo ser que se mandó una cagada. Si se mandó una cagada al jugador de fútbol, se mandó una cagada. Si es acertada su gestión, es acertada su gestión. Así, no, eso El sí jugador- lo vamos a el jugador decir. se pone. Uno se sí. pone a eso. Por supuesto. Claro, es su responsabilidad, a eso se expone. Aparte, esas son cuestiones normales en el jugador. Normal. Juegan bien, juegan mal, de repente tienen un alto Juegan bien. rendimiento, en otros partidos no piden Anda bola. bien, ahora lo que no podemos descartar porque le fue mal en un partido y decir, no, este no puede jugar en la selección o cosas por el estilo. Eso no se debe, porque hay circunstancias y circunstancias de un jugador. Muchas veces no llega bien físicamente o anímicamente le pasó, le sucedió algo y tuvo una mala tarde. Sí, pero hay jugadores también que no tienen la jerarquía suficiente para jugar en la selección y su convocatoria parece más como un favor que como una apuesta al futuro, ¿verdad? No, hay de todo, hay, en la historia del fútbol hay muchas cosas. Sí, sí, hay. Entonces, también están eso y si pasa hay que decirlo también, ¿verdad? Sí, a mí por lo menos espero yo una selección agresiva, en primer lugar que sea agresivo con el juego en sí, en la recuperación de valor, y después que el famoso ese coraje que pedimos siempre es cuando piden la pelota, cuando es lo que el jugador demuestra la personalidad, cuando va a pedir la pelota de espalda, cuando arranca, cuando quiere, cuando pierde una pelota y va y la disputa nuevamente. Ese es el coraje que pedimos, o sea, que se pidió siempre, no es ahora que vamos a pedirle poner lo que tenés que poner para ganar este partido, no, hay que poner inteligencia también, pausa. A veces una falta de reacción, por ejemplo. Pero en la selección de Berizzo se vio mucho ese compromiso. El que pierde la pelota la intenta recuperar. Nadie se queda parado, nadie está estático, todos corren. De repente hay jugadores que se pasan, inclusive de revolución. Uno de ellos Gómez, que tiene que tranquilizarse un poquito porque lo van a tener marcado y lo pueden echar en cualquier momento. Ojalá no le pase. Pero sí, yo creo que hay compromiso con esta selección. A mí me gusta, por ejemplo, en el medio me gusta mucho Sánchez que juegue. Viene rindiendo. Tiene bien. una pegada fantástica que ya la demostró en Olimpia y en América también. Y en la misma selección, Sánchez. Sí, tiene media distancia, marca, buena autoridad. Ese es el valor que te da el hecho de ver los partidos del estadio, lo cual nos está vedada esa posibilidad a partir de ahora, ¿verdad? Por las circunstancias entendibles. Pero cuando uno está, me tocó por ejemplo, con respecto a lo que decís Ricardo, ver los partidos de Paraguay en Tokio, en Jordania, ver en el estadio y ver cómo Berizzo le exige a los jugadores sin pelota los movimientos, ¿verdad? Y se vuelve loco y está ahí al costado y el jugador que está, por ejemplo, la pelota a un extremo y la otra, el jugador del otro extremo, tiene una función, no es que está ahí al pedo esperando que llegue, tiene. Y si es punta o es volante, la subida, la baja, y cómo le insiste Berizzo. Yo creo que en ese sentido Paraguay, si Berizzo llega a encontrar el equipo, va a terminar jugando muy bien. Va a terminar jugando muy bien porque es de eso que sabe transmitir su idea. Sí. Y que muere con su idea también, ¿verdad? Lo cual a veces puede ser negativo, porque a veces está equivocado y vamos. Depende del resultado final, siempre en el fútbol. El resultado final dice, se murió con su idea, pero si ganó... Lo que dice Andrés, yo vi reflejado en dos partidos de la Copa América. El primer partido fue contra Sudáfrica, ¿verdad? Que Paraguay empezó ganando y después le dieron vuelta y como que el equipo no encontró. Pero Osorio sí. No. En el mundial. La Copa América con Berizzo. No, Qatar. Ese 1-0 que empezamos, después terminamos perdiendo. Y el último partido contra Brasil y contra Argentina mismo. Cómo fue cambiando el equipo. Cómo fue adoptando lo que Berizzo quería. Y los gritos de Berizzo, no digo desesperado, pero sí que insistía. Y cómo Paraguay fue mejorando también la forma de jugar. Y dejó otro mensaje, dejó otro testimonio dentro del campo de juego, que era un equipo que iba a pelear todas las pelotas. No se empezó bien, se empezó tibio, pero se terminó bien. Claro que en ese partido contra Brasil sufrimos la expulsión de Valbuena. Sí, y a partir de allí quedó la nueva dupla, que en principio es Gómez con Junior. Sin Valbuena. Y habló... Esa Copa América nos mostró que no son muy compatibles Gómez. Habló de los perfiles, Berizzo, dijo, prefiero un zurdo por la izquierda. Aunque no hay mucho problema que jueguen dos derechos de central. Aunque dijo el Almirón, se dijo, no importa dónde termine la jugada.
Claro. Donde inicie, porque es polivalente. El jugador, a mí entender por lo que le escuché. Yo quiero escuchar tu equipo, Alfredo. Pero tú eres de tu equipo. Mi ¿Tú equipo. tu equipo, claro. Fuera de Berizzo. Olvidémonos de Berizzo. Tu equipo de la selección. La misma línea que vos ¿Cuatro? dijiste de... ¿Con Escobar? ¿Con Escobar o con Espínola? Espínola. ¿Te gusta Espínola? Espínola, ¿Te gusta porque Espínola? sí. Vamos Me con gusta Espínola. Espínola porque tiene llegada, está en un buen momento. Me parece también que te puede aportar un gol de repente. Me gusta Espínola por su coraje para jugar. En Cerro Porteño imponerse no es fácil también. Gómez Junior. Gómez o sea, la misma Junior defensa. y Rivero. Y Rivero ahora, Sí, antes de la que en principio me parecía que ganaba la pulsada por su experiencia internacional y por su rendimiento en selección, más que todas las cosas. Y Sánchez en el medio, que me parece, ahí tengo una... ¿Pero como interior por derecha o como volante de central? Central, volante central. Lo alejas mucho del arco, no, pero... No lo voy a alejar porque él va a presionar más arriba seguramente. La que va a hacer que se presione más arriba es la línea de 4, es la que va a tener que salir para imponerle al volante central que vaya a apretar más adelante. No va a ser el jugador que vaya a buscar para atrás a su defensa, va a ser el defensa que le va a imponer que vaya a presionar más adelante. Yo lo vi mucho a Sánchez en esa posición y a mí no me gusta. A mí. No. Te van a tener que... A mí me gusta Lucena en el medio campo. Me gusta, me da, tiene gol, tiene coraje, me gusta Lucena. ¿Y cómo armás tu medio? ¿Sánchez después, tu interior derecho? Lucena, ahí en el medio, se va con... Intercalar con... Sí. ¿Y el otro? Y el otro es alguien que sepa, Villasanti es titular hoy, aunque le falte la determinación a gol, le falta el gol. Pero mira que uno de los que mejor hace la presión alta en Cerro. Hace presión, le falta llegar al gol que necesitamos, que ese 10 hizo varios goles en Cerro Villasanti. Pisó el área en el último partido. Sí, falta crecer y en la selección va a tener que imponer eso. A mí me gusta mucho Villasanti. Y después me gusta también. ¿Abierto por derecha? Y a la derecha los mellizos, uno de los mellizos. Ángel, sí. Ángel siempre. Miguel inamovible. Miguel inamovible. ¿Y Bobadilla o Lescano? Lescano. Él se jugó por Lescano de la Yo me jugué. Qué feo van a perder, pero está bien. Del equipo. Sí. No, qué feo van a perder con Lescano ustedes. No sé. Yo le tiré una ficha a Bobadilla. Yo creo Andrés que le tiró una ficha a Lescano. Yo creo que fue a Bobadilla. ¿Verdad? No, Bobadilla. A Bobadilla, entonces 3. Tiraste solo. Voy Bobadilla, sí. Voy a presionar solo con Lescano ahí arriba. Sí. Viene bien, eso sí, su actualidad es el momento con goles. Como el periodismo. A vos te descalificaron por tu opinión. No, él está en el fútbol rol de es así. periodista, Arturo. Todavía no me preguntó. ¿Sabes lo que dijo? Todavía no me preguntó. Claro, enseguida. Mira que yo estoy poniendo... Ojo, que no estoy descartando a nadie. Ese es mi equipo. Claro, Jorge te preguntó tu equipo. Vos pararías ese. Bueno, pero se rieron de Lescano. Estamos en una charla de café y quería conocer tu equipo. No te estoy Me escuchando pareció nada un de los niño. jugadores, Además de costado se nosotros, metió. por eso. Me metió ¿sabes esos arranques en diagonal que te mete? ¿Cómo se llama eso? Que busca a gol. Y vos tenés que cruzarle la pelota ahí nomás, enfrente. Porque si vos le cruzás para atrás, él retrae o vos entrabas en diagonal cuando eras delantero. Contestame a la gente. Y de ahí lo que viene es la posición del periodismo muchas veces que a nosotros, cuando jugábamos, ¿verdad? Decís, me pusieron una vez en la pizarra cómo tenía que yo jugar. Alfredo Mendoza, ¿quién te dijo? Quise. No voy a nombrar. Pero y después dije, ¿y por qué me dijo esto? Y me hizo pensar. Y yo estaba siempre en diagonal. Yo buscaba el gol. Porque soy un ambicioso del gol. No, yo era un ambicioso del gol porque viste que vos jugás en el barrio. Pero al meterte en diagonal, ¿no se te complicaba un poquito? No, yo le complicaba la defensa. Ya sé, pero tenía que tener un tiempo más para acomodarte. Tú jugabas por izquierda, te metes en diagonal y te quedan más para la derecha para el remate. No, en diagonal yo lo que no tengo que pasar es el primer palo. Vos cuando entras en diagonal, lo que no te tenés que salir es el lugar donde vos vas a definir. Pregunta, para tener el arco, para pegarle con la pierna más hábil. Siempre, ¿en diagonal se acorta distancia? No, vos le sacás la visión al defensa. Y al cortar distancia, por supuesto, pero pasar por frente del lateral y por detrás. Y al pasar el primer palo se te achica el arco. No tenés más no tenés para ángulo, definir. Tenés que peinar y eso yo no sé hacer.
Yo no sé peinar. En diagonal se acorta distancia. Y le sacás ventaja al defensa. El que corre en ¿Vos estás diagonal hablando corre de qué estás hablando vos? ¿De pelota parada? No, ¿De qué estás hablando? en ¿Por juego. ¿Por qué juego, peinar sí. así? ¿Por qué dijiste peinar? Peinar me cuesta para definir. Yo tengo que tener el arco de frente. Generalmente. No sé hacer esa. No sé si el doctor que es centro delantero tiene. Claro, esa lo que dice Alfredo particularidad. es si entra más del primer palo, está ya ubicándose prácticamente en el medio del arco. Y si viene un centro, ¿cómo va a definir el segundo palo? Solamente peinando. No, pero yo le hablaba de su posición de... Con la pelota en los pies. Con pelota en los pies. Pero claro, Ricardo. No, con pelota en los pies. Vos metés una diagonal y tenés que tener un tiempo más para acomodarte. Con pelota al pie es difícil. ¿Cómo te voy a decir yo? Es difícil. ¿Sabes qué es lo más difícil para un puntero? Tener la misma velocidad del pase con la velocidad de tratar de ganar al adversario. Claro. Cuando vos pasás no podés estar a una velocidad alta. Tienes que bajar la revolución, tocar y arrancar. Un segundo, Alfredo Mendoza. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. En estos tiempos de sequía, queremos ser un soporte para vos, por eso creamos, en conjunto con la Asociación Rural del Paraguay, nuestro producto Ganadería Segura, un préstamo con tasas desde el 7,5% y plazos de pago de hasta 5 años. Elegí Bancop, un banco para todos. Informate más llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Con Duracell, preocúpate menos y disfruta más. En Punto Farma, descarga gratis nuestra app para comprar rápido y fácil. Escanea el código de barras de los productos y encontrarás precios al instante. También podrás saber cuál es tu Punto Farma más cercano de acuerdo al lugar en el que estés. Además, creamos un recordatorio de medicamentos para que nunca más te olvides de tomarlos a la hora exacta. Encontrá nuestra app en Play Store y App Store. En Punto Farma cuidamos tu salud y belleza. Estamos hablando de los jugadores, de 1, de 8, así con la pizarra todo es fácil. ¿La llevan, Alfredo? No es fácil. A explicar no es fácil. Gracias, o sea, nosotros tenemos la ventaja de que no dependemos de lo que digamos. No dependemos, nosotros damos nuestra opinión y podemos equivocarnos. El técnico no puede. El técnico tiene poca chance porque de acuerdo a eso los vamos a juzgar después. Esa es la chance que tenemos nosotros. Si nos equivocamos... Este es el mensaje. Los jugadores deciden lo hecho. Así mismo. mismo. Este es el mensaje que dan los técnicos. Listo. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea a la hora y el lugar que quieras. Descarga la app y disfrutar ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Tu oportunidad de tener la mejor moto del país. Leopard HT 150 bicolor, luz LED, señaleros flexibles, cargador USB, tablero con iluminación LED y batería en gel. Seguinos en Facebook @LeopardPY, Leopard Orecopa y T.
en Paraguay. Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Atención, llegaron las nuevas salsas de Mickey, salsa picante, chimichurri, agridulce con ají picante. 3 opciones para combinar tus platos preferidos. Con 50 años, Mickey sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir y cambió menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita aglomeraciones. Apostá online en apostá.la. Apostá a la pasión de siempre. Con el nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un powerphone. Resérvalo ya, llévate unos auriculares Boost Live de regalo. Nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Bueno, ¿qué gusta, Vito? Los oyentes quieren llamar, quieren hablar con todos ustedes. Quieren hablar con Andrés, quieren hablar con Ricardo. Quieren hablar... equipo, dice. Aquí en el Twitter. Queremos a nuestro equipo. ¿Quién dijo? Los oyentes se están reportando. Sí, 618 4700. Totalmente. ¿Quieren darse equipo? Sí, quieren darse. Sí. Bien. Listo. Feria online en tupi.com.py. Hasta hoy, imperdibles descuentos de la mayor variedad de artículos online del país. Precios de liquidación al contado y en cuotas. Y atención, porque por tus compras online participas del sorteo de la fabulosa Toyota Hilux 2021 0 kilómetro. La gente sabe, Tupi. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo. Por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarán los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Había un jugador. ¿Quién está en línea? Hola. Comandante, qué suerte que el Coco Mendoza no es técnico de la selección. ¿Por qué? Deshace el equipo que dio. De la suerte, dale bien. Hola. Hola, Arturo, ¿puedo hablar con Andrés? Sí, cómo no. Señor. Andrés, quería hacer una pregunta. Paraguay ya pasó esa transmisión que, ¿te acuerdas antes que decíamos de esos jugadores viejos Sí. que tenían que pasar? ¿Paraguay está pasó la transmisión o todavía con esos jugadores que tenemos? Pues todos buenos en Europa. Sí, vos sabés que ayer estábamos haciendo justamente un reconto de quiénes son los que sobran los mundialistas que siguen jugando en Paraguay y no hay más ninguno, ¿verdad? Ninguno de los que está hoy en la lista de Berizzo tiene experiencia mundialista. Eso significa que estamos hablando de una nueva generación. Por caso, el más experimentado en partidos de la selección hoy es Oscar Romero, que tiene 28 años y tiene 46 partidos jugados en la selección. Así, estamos hablando de una camada joven que si bien tiene experiencia, porque ya jugaron juntos una eliminatoria, sin embargo, todavía comparativamente con los Da Silva, los Santa Cruz, Tacuara Cardoso, etcétera, Aedo, estos son jugadores más jóvenes de un promedio, decíamos, en la citación, en la convocatoria, 26 años del promedio de los jugadores de la selección. Hola. Comandante. Sí. Vos que sos más objetivo, consulta, no sé, recién me conecté. ¿Te parece que Pita tiene más experiencia que Sebastián Ferreira para la selección? ¿Quién? Sebastián Ferreira. ¿Que quién? No tendría que estar en la selección en vez de Pita. Pita no está en la selección. Y supuestamente lo que veía se ligó. No, reservados, no está, Pita no está en la selección, no está. Hola. Hola, Arturo. Señor. Arturo, yo considero que tenemos uno de los mejores planteles en Sudamérica, ¿verdad? Paraguay. Y es cuestión de que el técnico pueda encontrarle la mano a este equipazo que tenemos y podamos caminar. Sería fundamental, soñar es gratis, ¿verdad? Ganar estos 2 primeros partidos sería espectacular para un buen inicio y yo creo que ahí ya no paramos hasta el Mundial. Hay que tener onda positiva, mente positiva y tenemos un plantel para estar orgullosos. Solo falta que el técnico encuentre el camino. Solamente eso, Arturo. Muy bien, muchísimas gracias, señor. Muy entusiasmado, pero con 2 victorias, dice. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Te permitió hablar con Andrés, con el doctor? Señor, ¿cómo estás? Te escucho. Doctor, una consulta. Arturo no me respondió cuando le pregunté ¿por qué no estuviste en el partido final de Cerro para tu comentario de estadística? Porque tengo una actividad profesional los sábados y si te fijas, en todo el año no estuve en transmisiones de los partidos los días sábados, porque me encima con otra actividad profesional.
Entonces, conversamos con Arturo a principio de año y los sábados yo no tengo transmisiones de partido, no importa si juega, no importa el tipo de partido que sea. Hola. En vista de que no va a estar Arzamendi, Arturo, estaría bueno probarle a Junior y que juegue Valbuena, ¿verdad? Muy bien, señor. Le da salida al lateral derecho con Beto Espínola y en el medio que juegue Richard Sánchez número 6, fijo. Bueno. Porque este Cuba para mí queda un poco livianito. Bueno. El SPS Medicina Prepaga de Comes y Parte da 28% de descuento en las cuotas por año ingresando en Grupo Familiar. Para más consultas, comunicate al 210-010 SPS, seguro abierto a todo público, a tu lado siempre. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Seguimos festejando nuestro aniversario número 16 con otro 2x1 y 825 millones en premios, 6 grillas para ganar los pozos, 2 números de cartón para ganar los premios en efectivo. Pedí CNT, 350 millones salen sí o sí. Sheporemoy. Remove la tierra de la manera más fácil, correcta y profesional. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía. Encontraros en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. Asismed cuenta con médicos certificados que operan a través de un call médico 288-7000 y vía WhatsApp 0971-999-950 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Hola. Hola Arturo. Sí. Y esta es una consulta. Público en el estadio no va a haber ni 50, ni 20, ni nada. No, nadie. Hoy no hay público. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, Credipro te da la solución a través de la FEDE con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Informate más llamando al 238-6001 en las redes sociales @CredipRoPY. Credipro, comprometidos contigo. ¿Qué esperás para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hacé como Roca Santa Cruz, disfruté y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Farmacias Catedral, diga hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Supermercados Gran Vía te invita a disfrutar de las ofertas de la Semana Cervecera, las mejores marcas nacionales e importadas. Seguinos en redes sociales y entérate de los premios que tenemos para vos. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona en aerosoles, sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. Tenés un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. 18, 4.800, tema de la selección nacional. 700. ¿Y yo qué dije? 800. Número menos. C18, 4.700. 700. Ferropar S.A. construimos contigo 39 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, señor, le escuchamos. ¿Cuál es tu equipo? Lo primero que quería decir es, ¿Afro Mendoza estudió para técnico? No. Ah, con razón. Gracias. Los muchachos son así. No, pero yo vengo del fútbol. Yo soy del fútbol. Tranquilo. Hola. Tranquilo. Bueno, contigo, Luis. Vargos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octano a su mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comproba la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Vargos y Rodados. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Amigo? Sí, señor, le escuchamos. Sí, para el número 9 yo creo que hace lo ideal Bobadilla. Bobadilla para el número 9. Correcto, señor. 618-4700 más oyentes. Hola, le escuchamos. Está un poco fuerte tu retorno, pero te escuchamos. Sí, señor, ¿tu nombre? ¿Qué tal, comandante? Alan Peralta. Alan, te escuchamos.
Sí, ganamos 2-0. ¿Tu equipo? No, el equipo. Cerro Porteño. No, ¿cuál es el equipo? El 11, arrancamos con Guadilla, opinión futbolística, no resultado. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haces tu pedido sin bajarte del auto, sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales: Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo y nuestro propio local sobre Mariscal López, Casi, Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram, Mostaza Paraguay y @mostazo_py, Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La forma más simple de tener efectivo: realizar adelantos en efectivo hasta 10 millones de guaraníes y hasta 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito desde Regional Web y Regional Móvil. Ingresa a regional.com.py y entérate más sobre estos beneficios. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Regional, creemos en vos. Hola. 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 Sí. Arturo. Sí. Quiero de mi equipo. Sí. Gatito, Juan Escobar, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Junior Alonso. Hernán Pérez, Lucena, Matías Villasanti, Oscar Romero, Almirón y Bobadilla. Muy bien. Sabemos que vos esperabas esta promo del Banco Itaú con Erimark, 20% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Y hablamos de todo el equipamiento, todo. Aprovechaste el 15 de octubre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ahora con Panal Seguros podés cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión, ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza. Pilsen sabe que la pasión de los hinchas de Cerro y Olimpia es ilimitada, por eso se viste de sus colores con una edición limitada, acercándote a tus equipos con un código QR que te permite acceder a una web de cada club, donde podrán descargar wallpapers, imágenes exclusivas de los jugadores y demás premios semanales. Nueva Pilsen Olimpia y Cerro, edición limitada para tu pasión, ilimitada. Pilsen, recién hecha desde 1912. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97, la nafta para vehículos de alta gama, motor exigente. Sentite lleno, Copetrol, ¡vamos! Hola. 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 Sí, señor, tu equipo. Quiero mandar un saludo ahí para Alfredo Mendoza, darle la bienvenida. La bienvenida, ¿tu nombre? Allí te escucho. Muchísimas gracias. La bienvenida Muchísimas para gracias. Sí, muy amable. 4700. Con Etidol 400 aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo, fiebre. Probá un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol, Etidol es de éticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, patrones Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Arnendares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 570 Indalco SRL. Hola. Hola, buenas tardes, ¿su nombre? ¿Cómo? No, se entrecorta. Siguiente oyente, hola. 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 Sí, señor. Niño. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿tu equipo? Con Arturo pues, se puede hablar. Benito Díaz, decirle, ¿o qué? Benito Díaz. ¿Cómo te va, Benito? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda ese mediocampo, Benito? Sí, pero gracias a Dios estamos todavía excelente, excelente. Te escucho, Te Benito. quería consultar, tu periodista y eso, alguna gente ahí del staff, viaja a Venezuela. No, nadie no se puede viajar, Benito. Ah. ¿Por qué, Benito? No, y quería valerme, pues, dije que, porque tengo mis dos amigos de venezolano que tiene su hija y me pidió remedio, pues. Ah, no, pero eso, Benito, tenía que hablar con la selección y como te sos hombre de fútbol, vos podés hablar con la gente de fútbol también, Benito. Es difícil que si no te permiten. No, pero Hay una burbuja de seguridad lastimosamente. no se puede, Benito, no se puede. ¿Y la selección, por ellos llegan en Caracas o se va? No, hacen Caracas, vos conocés Caracas y después va por Tierra Mérida. Ah, no, entonces va a llegar como 7, 8 horas por ahí. No, y de acá, no, pero de Mérida, ¿cuánto queda? 3 horas y media, queda 4. No, en autobús 10, 12 horas. No, nosotros hicimos. Mérida. Nosotros hicimos Mérida-Caracas. Ocurre que yo no te quiero mentir, Benito, a lo mejor, como decís, es Caracas y después vuelo para Mérida otra vez. No, yo estuve en Mérida 2 años y en Acarigua casi 2 años también. Benito Díaz. Y bueno, Benito, gracias por llamar, Benito.
Arturo, te pido un favor, si por ahí me podés facilitar el número de Villar para tratar de consultar con él. ¿Cómo no? Ahí quedate en línea privada, Benito Díaz. Quedate en línea privada ahí con los compañeros, por favor. Con Benito Díaz, ¿está? Benito Díaz, dale el número de Justo Villar y que él vea con Justo Villar. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera del Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera del Comercio, el poder de hacer. En Electrogar, congeladora Midea, 220 litros contado, 1.604.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24-48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. ¿Tenés Hilux entre 2006 a 2015? Entonces esta promo es para vos. Sí, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Más oyentes, hola, buenas tardes. 618-4700, hola. Hola. Hola, ¿tenés tu equipo? ¿Tu equipo? Sí, señor. Sí, Gatito, por derecha, línea de 3, atrás Gustavo Gómez, Balbuena y Alonso. En el medio Villasanti, Lucena, por izquierda Almirón y por derecha Richard Sánchez. Arriba Bobadilla con el otro Romero. Con Ángel. Con Ángel, ahí está el equipo del oyente. 618-4700. Mil Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Dolor de cabeza, muscular, de diente, con Z-Calmil vas a estar mucho mejor. También para dolores producidos por el reumatismo y para la fiebre. Con Z-Calmil no hay más dolor, es un producto de laboratorios Indufar. Tu lote propio en el centro de Ñebue, metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte. Financiación propia está 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Seguros te mima obsequiando de nuestro radio con pantallita, cámara filmadora y de retroceso o parlantes para tu vehículo. Apurate, tenés tiempo hasta el 21 de octubre. Comunicate al 492-811-12 o visita la página web atalayaseguros.com.py. Atalaya Seguros a tu lado en todo momento. Control te invita a redescubrirte, ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a besar lo antes posible. Control, Feel Mike Few. Más oyentes, hola. Sí, buenas tardes, niño. Ricardo. Está aquí, Ricardo, te escucha. Sí, Ricardo, consulta, ¿por qué no se puede jugar con línea de 3 y solucionamos ahí el tema de los laterales? Gracias. Porque Berizzo no quiere cambiar su esquema, él quiere jugar con un 4-3-3, explicó desde un principio. Sí. Salvo que por allí en algún partido cambie, ¿verdad? Pero sí, a la línea de 3, mucho trabajo, ¿verdad? Para un formato de línea de 3, ¿o no? Y más en local y mañana. Hay que trabajar, sí. Hay que trabajar en la línea de 3. Y tiene que ver si tienen los jugadores para hacer ese sistema de juego. Nosotros hacemos nuestro comentario sobre lo que él estableció desde un principio, ¿verdad? Hola. Hola Jorge, ¿cómo estamos? Bien. Saludos a la mesa. Jerónimo Muñoz. Jerónimo, ¿tu equipo? ¿Cómo estás? Bueno, mi equipo es Gatito, Beto Espínola. Sí. Yo no cambiaría esa defensa de Gómez con Alonso y ahí le pondría a Blas Riveros. Es porque no tenemos otro y yo no quiero improvisar con Alonso por izquierda. Bueno, para mí, Richard Sánchez, Cardoso, Lucena y Villasanti. Porque el fútbol pues es de momentos y me parece que Cardoso Lucena merece una oportunidad, aparte es jugador de un equipo campeón. Y arriba Lescano, Sanabria y Miguel Almirón. Me parece que los Romero no vienen con actividad y me parece que sería arriesgarlos ya demasiado ahora. Oscar Romero sí me parece que por una cuestión de característica de velocidad hay que tenerlo en cuenta en algún momento, pero no para arrancar. Gracias, Jerónimo. Se comunican los oyentes. 618-4700. Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Y estamos con la oferta de González Jiménez, acondicionador de aire Good Weather 24.000 BTU. Súper silenciosa, ahorro de energía, frío, calor, seco y ventilador. Llévate ahora 12 cuotas de 475.000 guaraníes. Llama al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981-448840. González Jiménez, primeros siempre. Sabores que perduran lo suficiente. Conoce nuestras variedades: Pantanal, Nativa, Relajante y Chía, Yerba Mate, Villar, Rondas que perduran.
Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Con borrón y cuenta nueva. Cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco abonando cuotas de tan solo 33.000 guaraníes por millón y con plazo hasta 48 meses. Informate más en visionbanco.com. En Visión Banco vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso es más reparador. Mons Hotel, reservas al 0673-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas de construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunícate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales Stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellana 1751, Casi Cubechec, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. En Electroban contamos con esta super promo. Varete, lavarropas automática mitas de 8 kilogramos. Carga superior en cuotas de tan solo 160.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Porque en el Gran Corazón es todo más fácil. Habilitamos las zonas pick-up. Haces tus pedidos directamente en el local de tu preferencia. Elegí el medio de pago con tu vendedor. Retiran cualquiera de estos puntos. Bloque A, acceso Charles de Gaulle, estacionamiento planta baja. Bloque B, acceso J. Eulogio Estigarribia, al lado de Farmacia Catedral. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. En De la Sobera queremos acercarte a tu próximo 0 kilómetro. Retira hoy tu Renault y empezá a pagar en el 2021 con una mínima entrega. Podés acceder a un Quid, Duster o Capture. Para más información ingresa a renault.delasovera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre la avenida Santa Teresa y descubrí la nueva Renault de la mano de La Sobera. Sumado a los partidos, por supuesto el de Paraguay, Perú, mañana a las 19:30, 19:45, Uruguay, Chile en Montevideo. Se cambió Argentina. 21:30. 21:30, Argentina, Ecuador. Iba a comenzar a 21:10. Así mismo. Pasó para 21:30. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro de protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. El Ron Fortín tiene nuevas etiquetas y combina con todo. Prueba el ron coco, ron limón, ron blanco con lo que tengas. Quédate en casa, prepara y disfruta de los más fáciles y ricos cócteles con Fortín Epután de Fortimpe. Estamos con Romina. ¿Cómo te va, Romina? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes, un placer nuevo estar en tu programa. Bueno, Romina, comenzó lunes, termina hoy, hablamos de lunes, martes y miércoles, la cuenta regresiva con la mejor oferta online en Tupi. Hay que aprovecharla. Sí, Arturo, así mismo el lunes ya arrancó la cuenta regresiva, que es la feria online. Hoy ya estamos en el último día, así que ya solo queda algunas horas, donde tiene que ingresar ya nomás a la mejor tienda online que hay acá en Paraguay, que es www.tupi.com.py. Tienen tiempo hasta las 23:59 horas del día de hoy, miércoles, para acceder a estos precios increíbles comprando únicamente online. Únicamente online. Ahora, además con toda la compra online, poder retirar de la exclusiva zona pick-up sin bajarse del auto, así es. Si después de 2 horas de haber realizado su compra ya pueden pasar en nuestra zona exclusiva, que es la zona pick-up, que está en el previo mismo de estacionamiento de Tupi, sobre la calle Profe Sergio Conradis, Casio Cebellala. Hoy vamos a estar atendiendo en la zona pick-up hasta las 18 horas y mañana también pueden pasar a retirar sus productos de 7:30 hasta las 18 horas, horario continuado. Hacen todo el circuito sin bajarse del vehículo, Arturo, y obviamente tomando todas las medidas preventivas para cuidar a todos nuestros clientes. Así es, Romina, estamos hablando, esto arrancó lunes, termina hoy, hay que aprovecharla porque son 72 horas de descuento increíble, únicamente reiterando comprando online en Tupi, Romina. Sí, tienen que ingresar ya nomás en www.tupi.com.py y con todas las compras, Arturo, que van a estar realizando nuestros clientes en la feria online, van a estar participando del sorteo de la fabulosa Toyota Hilux 2021 0 kilómetros, que vamos a estar sorteando los primeros días del mes de febrero. Seguiremos charlando, hay que aprovechar con todas las ofertas de Tupi online. Gracias, muy amable, Romina, gracias. Gracias, Arturo, un saludo para la radio y para todos los oyentes. Gracias, Romina Romero. Nuevo horario de Argentina. Nuevo horario, 21:30, el partido de Argentina ante Ecuador. Llegó la delegación liderada por Gustavo, el técnico. Gustavo, el técnico de Ecuador. Alfaro.
justo su debut en la Bombonera, sí. en la Bombonera contra su país. Y dijo al entrar, no me hablen de Argentina, le advirtió ya en la conferencia. Sí. Voy a hablar de Ecuador. Yo sé, ¿usted cómo piensa de Argentina? Tiene mucho carácter. Entonces él dijo, no, a mí pregúnteme de Ecuador. Lo primero que dijo. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cepillala, pasos del viaducto de General Santos, Cenicero, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran sumir es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del Despertar Albirrojo, Super Espuma. En Petrochaco seguimos con los precios bajos, acompañando las medidas de restricción sanitaria. Abrimos para vos las 24 horas. Te esperamos siempre con el mejor precio y la calidad del litro exacto. Petrochaco. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casa con 0% de interés, 75 años. Llama hoy mismo a H. Petersen, 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, Ruta 3, kilómetro 20 y entérate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Residencial Utororón, cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son de Upisa. Prácticas de rápida cocción están riquísimas. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrible sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su hora. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Abú. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción. Materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicios de alquiler de maquinarias. Estamos en Cibellala, casi la Victoria. Teléfono 603-130 o el WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales de San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Tenés campo? Te cuento que el seguro agrícola de Bancop tiene cobertura multirriesgo climático y también te cubre los incendios debido a cualquier causa. Tu esfuerzo merece el mejor respaldo. Informate más llamando 325-5000. Elegí Bancop, un banco para todos. Bancop, un banco con raíces. Estamos yendo, quedan 2 minutos para irnos. Anduvimos bien hoy. Sí. Salvo, ¿verdad? Salvo que dudó su equipo al al comienzo. No, de ponerle un nombre, lo que me hizo dudar fue el pase al vacío ahí. Y después no se enoje con Andrés porque su programa, él me invitó esta noche para su programa de... ¿Por qué se van a enojar, Arturo? Porque hoy vamos a poner un poco... Pero tu programa está bien, Arturo. Vos sos director del programa. Sí, vamos, Bocas del Tiempo. Programa que va por para NPI Bocas a la del noche Tiempo, porque tenés que aguantar mi carácter. Yo no vine ni con joda esta noche. No, me parece muy bien. Para a esta altura de mi vida no vengo con joda. Para eso te invitamos. Vamos a dejar un poco de lado la pandemia, los problemas económicos, financieros, etcétera, y vamos a hablar un poco de esta eliminatoria que empieza mañana. Y para el efecto están invitados Arturo Máximo Rubín Schwarzman, Carlos Alberto Quise y el goleador histórico de la selección paraguaya en las Copas del Mundo, Nelson Rafael Cuevas. Vamos a hablar un poco de todo un poco. Qué bueno, qué bueno. Vamos a abordar la eliminatoria que se viene, atípica por cierto, con todas las características que tiene. Y después ya están los científicos, de ahí no. Carlos Úbeda, Caín Fara, Gonzalo Verón. Ese es nuevo, Caín Fara, futbolista argentino. Para Sol de América. Como marcador central últimamente en Aldo Civi, argentino. Bueno, Caín Fara. ¿Y Quise qué dice? Carlos Alberto Quise va a estar con todo, un campeón del mundo. Va a estar... Tremendo jugador. Sí. Con una característica particular. Gran visión de juego. Salvo en Bolivia. Además... me pregunta dónde a las 21. NPI. ¿Vas a seguir vos o sigo yo? Con Luis Torres y Ricardo Talavera. ¿Y vos sabés lo que pasó ahí? ¿Quién iba a jugar a la derecha? Evaristo Isasi. Talavera. ¿Y quién iba a jugar a la izquierda? Aquino. Te iba a pedir un favor.
No vaya a tocar de memoria. Villalba. La partitura la tengo yo. ¿Se entendiste? Sí, señor. ¿Entendiste, Sí, Alfredo? señor. Sí, señor. La partitura la tengo yo. La partitura la tengo yo. No vaya a tocar de memoria. Vos para tu época, está bien. Sí. Después no te imagines mucho, mi querido Alfredo Mendoza. Es que el fútbol nos da esa particularidad. ¿Cuál? Y de la imaginación. De qué pudo haber pasado en esa jugada. Si hubiera sido gol, Yo si no hubiera... hablo de la jugada, hablo de los técnicos cuando confían en este jugador. Y en este jugador, él le dejaba fuera a Luisito Torres. Qué jugador, tremendo jugador, de pie. Tremendo jugador. Va a estar violinista, voy a invocar el tiempo. Basta de violinista. ¿Quiere algún tema particular? Tremendo jugador. Quiero especificar nomás. Usted es la culpable y va a quedar muy bien. Usted es la culpable. Ya está, deja mi cargo. ¿Qué? Tigo Star, canal 6 y 606 HD. En Claro, NPI sale por el canal 24. En personal, canal 45 es NPI. Y en aire, canal 2. Y en aire digital, 18.2. Vamos a escuchar. Por eso me pidió Andrés, la albirroja, pero con versión... Ah, puede ser. Sí. Bien, niño. No, sí son varios temas. No, pero varios temas. Varios temas son. No, Sí. Gracias, niño, por la 13:58 nos vamos. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Sumate a la comunidad Monumental. Informate, seguinos, opina. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Seguinos en las redes sociales. En Twitter, @AM-1080.